Aquí saldrá, bro. Creo que no hay nadie, pero bueno. De por sí lo iba a ver. Ah, pará. A ver, una ventana. ¿Dónde está? ¿Por qué es tan seria la música? What? Minuto y medio. Esto no sé qué es. No me acuerdo del año pasado. ¿Era bueno el año pasado? Nada, vaya fue. Me dejo esta ventana acá por las dudas. Estoy actualizado, ¿no? Minuto 15, a ver. Ya de serie 10, 7. Ay, una. No. Por favor, please, no me caques. Right now, new users get a free No. Big Mac burger when you download the McDonald's app. No purchase What? necessary. ¿Eso funciona en Argentina? No creo. Ese es Penny. Vamos a ver el coso. Yo estaba con el grupo de Shadowverse viendo esto. Ah, nice. What the man. Sí. Mejor me quedo aquí, así no me junto con él. No, Penny, no lo perdés, man. ¿Cuál era el man que venía del Shadowverse? ¿Era Mapsito, no? Estoy bien hecho mierda mental y físicamente. Penny, mal ahí. Salen los counters después. Para más hecha mierdura. Sí, Mapsito. Me lo bardeás, boludo. Empezó. Me contain that some viewers find offensive. What? ¿Cómo? Los videojuegos no son ofensivos. O sea, sí, pero. And here we go. Dale, Hello, Jeff. everybody. I'm Jeff Keighley, and this is Summer Game Se escucha Fest, bien, ¿no? a ¿O está muy live fuerte? showcase of what's next in the wide, wide world Hola. of video games. We are live here in Los What? Angeles, so whether you're streaming from home, ¿Frankie? watching inside Prendió la wea. IMAX Sí, theater, sí, va. welcome to Voy a our ver esto. showcase event. Vale, Over the next ¿vos 2 estás esperando hours, algo? No, no crees. updates on the games you Yakuza love, 9. joined by special El de developer las sofás guests, dijo nunca and yes, have a nadie. few surprises Che, eso over la the posta. Al weekend. final es un remake del, What del I primero. love about this show is Yo creo it's que, a o true sea, dicen que está como en cross-platform development showcase. para Whether you play on por Xbox, PlayStation PC, 5, PlayStation, pero, Switch, or mobile, we'll have o games sea, for you. It tiene doesn't mejores matter your gráficos platform of nomás. choice. Claro. O sea, We're se all ve here bien, to qué sé come yo. together as one Sí, por community eso. that Va a ser eso simply nomás. loves Se va a ver al all mismo nivel de calidad things del video games. parte Del 2. 2. Claro. Sí, yo creo Franchises in que, the industry are here, like Call of Duty, ¿sabes lo que to get hicieron? introduced to exciting Agarraron el new engine del teams 2 and will make room Sí. for small Claro. y Y están, por. developers y who están we haciendo think deserve the básicamente el mismo spotlight juego, too. pero con el If we engine do del this 2. Es right, lo que yo noto. hopefully you'll Claro, discover sí, a es que few new probablemente games sea to eso, put on your boludo. wish list. And even if you don't get every announcement that you desire, let's Que face me it, parece un you're not going to get poco everything vago, o sea, today. porque podrían We've got a implementar cosas lot of nuevas, great pero stuff. bueno, qué sé yo. So let's get started. Tienen que robar. Over 30 years Tienen ago, que robar. Capcom Street Fighter hit arcades, and ever since, this legendary Japanese fighting game series has continued to evolve. Street Fighter 6 is coming in 2023, and right now, we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive
First gameplay Ok, footage. personaje Enjoy. nuevo. Para Street Fighter 6. Pero para. Es. Para, o sea, ¿es viejo o es un personaje nuevo? Ah, ¿Qué estás es Guile? streameando. Sí, sí, ¿qué es Guile? Ah, American's Hero is back. Creo que es Guile. Sí, es Guile. ¡No! ¡Mira el peinado! Holy shit. ¿No estaba en el 5? Creo que sí. No, Gil no estaba en el 5, no recuerdo escuchar Sonic Boom. Holy shit. Volvió Gil. El euro americano, me encanta. Mira lo que Sí, es. estaba en el 5. Che, está más inflado, boludo. ¿Está en el 5? ¿Estás seguro? Sí, ahí me fijé y sí está. Oh. ¿Por qué dice que vuelven? Sí, porque siempre ponen. Ah, no, capaz lo confirmaron para el 6. Debe ser eso. Men, esos brazos, por favor. Holy shit. ¿Cómo lo tenía con su peinado de mierda? ¿Qué te pasa, flaco? Sí, Bañalo, verdad. boludo. Mal, boludo. Chao, Penny. Ah, es un peinado, no es un cuchillo. Es un peine, digo. No, le ponen ondas. Son unos capos, boludo. Pensé que era. ¿Cómo era la Karambit? No, ¿cómo es la. ¿Cómo se llama ese modelo de navaja? ¿Mariposa es? No. About the comb. Sí, All sí. right. La Next, it's time pensé for que era a una brand faja, new tenía un game peine. announcement Un here capo, at boludo. Summer Game Fest. Check this out. Para, Foxy. ¿Pero este es el coso de Doritos o no? Sí, sí, este es el Mr. Geoff Keighley. Sergeant Leo Alvarez of the CM-Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, ¿Qué es esto? locate the comsat relay, and bring it back online. Este es el de Calypso Protocol. We found the relay, but there was a No, no es este. Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Ah, creo que esto es Rainbow Six. Make it. Tal vez. Boludo. El chabón soldando la puerta me hizo acordar mucho a Rainbow Six No, Siege. no, Nada que ver. ¿Esto es Aliens? Estos aliens. Sí, con esa imagen del ventilador. Oh, nevermind, wait. Pa, igual sí, no vi sí. Aliens. ¿Es Aliens? Es aliens. Sí. Oh, juego co-op de Aliens. Che, se ve espectacular found was el trailercito. a new kind of evil, and it found us first. Es otro juego Oh, de aliens no, multiplayer. nevermind, no es Aliens. Había un tipo con. Hay como un. Was No, porque todas esas cosas que estaban usando, el tech que estaban usando es muy aliens. Ah, sí, sí, es Aliens, no dije nada. Es que mostraron soldados al principio. Holy shit. Hay soldados enemigos ahora. Oh, soldó la puerta encima. Mal ahí, boludo. La tiene que soldar. Through that door. Hold that door, Sergeant. Son of a. Ah, la encerró adentro. Qué hijo I de don't know puta, what I boludo. saw in there, Qué cagón. but I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. And someone needs to know. Otro juego Shit. de aliens. Dios Dark mío. Descent. ¿Será cooperativo? Ah, Stop View. PlayStation ¿Será? 5 y PlayStation 4, mira vos. ¿Será? No especificamos. Dijo PC. Va a salir para las dos, supongo. That was Aliens Dark Para Descent, and it's Epic y PlayStation para 5, Steam. PlayStation 4, console dijeron. and PC. Claro, no, yo sé, pero digo, al final de todo decía PC, no Steam o At Epic. the Game Awards, Así we que mira. capaz que son las revealed dos the plataformas. from the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its Gameplay. creator, Glenn Schofield. But first, here's the Del- quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with Calypso a Protocol. little more gore. Papá.
Soy yo, hace mucho que no hacen sci-fi de horror en el espacio tipo acción, ponele. No recuerdo juegos. Probablemente salieron, pero no les di El bola. último que tenías es Dead Space, pero no sé. O sea, tenés los distintos juegos de Alien que salieron después. Ah, Todo claro, eso, pero. claro. Did you know that they call Sí, pero salieron rechuecos. Ponele. Sí, con la franquicia de Alien, sí. Prefiero esto me llama muchísimo la atención, sinceramente. Sí, mira el traje, boludo. So whatever you're holding on to right there. Encima, viste cómo camina y eso, y a veces había Sí. una parte donde usan la misma mira y es la mira de Sí. la cortadora de plasma. Es exactamente igual, boludo. Es genial eso. Me hace sentir en casa, ponele. Lo único, ojalá le pongan ese pisotón Mirá cómo como. camina, es igual a Isaac Clarke, boludo. Sí, sí, es igual. idéntico a Isaac, boludo. Oh, este va a ser Goti, boludo. Este yo me lo quiero jugar y lo quiero comprar y jugar. Claro. Hasta que le tengo unas ganas, boludo. Quiero que le pongan el pisotón, pero. Ese pisotón Hay al una parte suelo. en el tráiler que muestran el pisotón, pero. No, ¿en serio? Ah, no lo vi. Sí, sí. Buah, tiene una Deagle el loco. I just love that last Ahora creo que en una parte ahora vas a ver que muestran lo Oh. pisotea a alguien. gives me chills every time. Nice. Hay kills del ambiente. Uf. ¿Ah, acá? ¡Sí! ¡Sí! ¿Viste? ¡Sí! Está el pisotón. Nice. Hay mucho enfoque en combate melee. Le faltaba eso al de... Oh, fuck me. Y hay ejecuciones especiales para cada enemigo. Holy shit. New home. Oh. Ya está precompradísimo esto, así que... Calisto. Ah, Calipso, le dice yo. Nada que ver. That's right. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield, striking distance. Glenn, first of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Me lo rushé cuando salga, sí, thanks Penny. for having Sí, us. sí, I do diciembre 2 de este appreciate año, it, sale. Jeff. Falta poco. And for a second, just give me a second. I Este wanna es un thank buen you, anuncio. El chabón anunció for su all you've juego. done for the Bueno, game creo que and no se sabía all nada this de years, esto. man. I think I've known Hasta you for recién. No, creo que no. 17 years now. Anunció y dio fecha el mismo año, boludo. Es un capo. You've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it. Thank you. It's not about me, it's about you guys. Yeah, I know, but I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do Diciembre these 2. shows. And Le va a ir re to bien a show esto, boludo. this game, so people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development, and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's two segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see. Y acá sos un prisionero, new por lo que enemies, se ve, some ¿no? Una especie brutality, de some, just about everything. ex We're convicto, ponele. showcasing a new weapon called the grip. It's Porque like a Isaac en el gravity 1 era gun, except un the ingeniero enemies, nomás. El chabón and tenía it que shoots arreglar out algo. giant fans, it rips them Tenía que ir a apart, formatear una PC y pobre and, se comió un garrón de la gran check out flauta, loco. the nice ending we have, where we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. El loco And, pelea con una soldadora, boludo. Just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work, you guys are amazing. Thank you very much. Well, Glenn, I got to say, again, what you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. It's rare that teams are bringing something out like this Diciembre 2, this year. 2022. Ahí And está. let's let the footage speak for itself. Thank you. Glenn Thanks. Schofield, striking distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. Hell yeah. Es igual a eso. Es igualito, boludo. Esa cosa de los vidrios es igual al Dead Space, boludo. Sí. Es hermoso. Se es ve hermoso. es una locura, boludo. Esas cosas también, Sí. esos. Hologramas, ponele. Sí. Sí, sí. Lo cacheteó.
Pronto se estará para preordenar en PlayStation ya, boludo. Ya debe estar, si está en PC, ya está. Tengo entendido que, ¿viste el Soul Hackers 2? Ese de anime. No, no, el gameplay. What? ¿Qué toqué? Gacha de mierda, me estás consumiendo internet. Chao. Ya está, boludo. Está para preordenar. Ah, no, PlayStation 5 dice. PlayStation 4 y PlayStation 5. Nice. ¡Oh! ¡Tiene el coso cinético! ¡Boludo, es Dead Space! ¿Qué cosa tiene? Tiene el agarre ese cinético. ¿Te acordás que podía agarrar cosas del ambiente y tirarlas ¿Y al las enemigo? tiraba? Sí, acá lo agarró el enemigo directamente y lo revolvió contra la pared. Oh, encima tiene terrible Deagle, man. Alta Deagle tiene. Tipo de plasma, ponele. Oh, man. Uy, no le cabe una a este. Sí. Se buguea como en. como en Dead Space. Oh, man. Mira cómo corre también, boludo. Ujú. Sí. Qué hermoso. Es hermoso. No, Y- es literalmente un sucesor espiritual de Dead Space, boludo. Ujú. Bueno, es lo que pasó entre Demon's Souls y Dark Souls, básicamente. En su momento. Tenía otro nombre, pero básicamente era el mismo juego. Capaz con un poco más de presupuesto. Mira la armadura, boludo. Me encanta que el chabón integra bien el HUD en el personaje mismo. No tenés barras, ni un mapa, ni questmarks, ni ruido en los costados. Sos vos contra los bichos nada más. No, no, vos también te puedes morir ahí. Holy shit. Oh my Qué God. What? That just happened. All right, moving on. What? This October, Call of Duty Oh, eso está re Modern Warfare bueno, 2 boludo. arrives. El ambiente afecta a los dos, eso es buenísimo. Returning to its roots for a modern-day action game, and today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Call of Duty ZZZ. Hi everyone. Necesitan 28th, vender esto, boludo. Los Modern jugadores se Warfare caen a changes pedazos. everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way. Inspired by Son the expertos world de caerse en of pedazos, sí, bueno, oil pero... rigs, cargo ships, and Lo que pasa es que es staggering odds is difícil. just the beginning. No sé por qué les pareció una buena idea el relanzar el mismo juego todos los años. Sin hacer tipo cambios muy drásticos. Porque, por ejemplo, pasó lo mismo con los Assassin's Creed. Salían todos los años, pero la historia era lo que lo carreaba. Y cada uno le trataban de poner mecánicas nuevas, boludeces nuevas. La integración de esa pistola escondida que tenía era genial, boludo. De hecho, en el 2 creo que fue que lo pusieron. O sea, me encanta que es lo menos silencioso que hay, porque está explotando pólvora, loco. Un ruido. A la mierda el coso. A la mierda el sigilo, empezó los tiros, de hecho, man. Nunca... All shadows, the missile is on this platform. I want full containment. Got 3 AQ internal. 2-1, making entry. No jugué nunca la historia de Call of Duty, no tengo idea de cómo es. ¿Podés tomar decisiones o algo así? No tengo ni idea. Me estoy durmiendo. No, porque... O sea, ¿cómo haces interesante un shooter de historia sobre norteamericanos ganando? O sea, a mí no me interesa, ¿no? El patriotismo yankee.
Pero a mucha gente le interesa también. claro, no, pero digo, ¿cómo lo podrías hacer interesante? Tal vez, tipo, por temas de historia, traicionar a tus aliados, ¿viste? No sé, ves que en realidad somos los malos, una cosa así. Y Realmente tenés somos los que, malos. claro, tenés que traicionar, ¿no? Entre comillas, a tu general o lo que sea. Porque pensás que estás moralmente haciendo algo malo. Bueno, o sea, veo que los Duty no puedo evitar pensar que, sí, son los Yankees salvando el mundo. O sea, son norteamericanos salvando el mundo. No es otra cosa más que eso. Entonces inmediatamente pierdo el interés. Porque es como, sí, es la clásica historia del héroe yankee que gana, boludo. Sí, es muy de esa cosa de los militares y eso. Claro. Es como decía Sasa, viste que estas cosas están... No sé si será tanto verdad esto de que las armas y eso son... Lo ponen los yankees y eso, ¿no? Algo así era. Claro. Sí, probablemente sea eso. Pero qué sé yo, por ejemplo, a mí, ¿viste esta cosa de guerra? A mí... el que me ha gustado mucho es este... ay, ¿cómo se llamaba? Ese que estaba como en Dubai. ¿En Dubai? ¿El Far Cry 6? No, No. Spec Ops The Line. Sí, sí. Bueno, ves, ese es uno que era interesante. Sí, Justamente tenía por una historia eso. de la puta madre. Sí, 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 era buenísimo el Spec of the Line. Pero era en tercera persona, ¿viste? Si Claro. no me equivoco. Sí, sí, era tercera. Pero estaba hasta... o sea, era todo militar y eso, pero estaba muy bien, o sea... Claro. ¿A dónde está apuntando? ¿Hay alguien abajo? Oh, granada. ¿Se pueden agarrar las granadas y tirarlas de nuevo hacia ellos? No, ¿no? Sí, pero tendrá que ser muy rápido eso. Claro, por eso digo, pero no sé si es una mecánica real del juego. Deberían hacer uno de vietnamitas ganando a los norteamericanos. ¿No pasó con el Homefront? Que era que Corea... No, ¿quién ganó la guerra? ¿Era Corea o Rusia? Habían ganado la guerra y los norteamericanos están todos presos. Les habían tomado la ciudad, una cosa así. Pero el 1 creo que estaba bien. Ponele que fue un 6, un 7, pero el 2 había caído a pedazos del Homefront. Con el ángulo como el orto, estos pelotudos. Y este va mirando el suelo. Penny, no es counter esto. Esto es acá te ocultás detrás de una pared un segundo y te curás, boludo. No hay drama. Where are the controls? On that damn ship. Actual, we got a problem. Missile was armed somewhere on the ship. You have your orders, son. Stop that launch. Una vez en Plaza de Mayo estaba esperando un colectivo al lado de un camión de policías. Y viste el costado de tu visión. Vi como un cana le pegó a alguien de ahí adentro. Por así decirlo. Le dijo calladito, una cosa así. Y me hice bien el pelotudo porque dijo, uy, ¿qué está pasando? Por Dios. Y tipo, me miraron los canas y yo, no vi nada, no vi nada. Ahí viene 50, chao. Pero te juro que fue muy así, no lo imaginé. O sea, claramente vi como al policía haciendo así, como que le está pegando con algo. Tipo, con la culata de algo, qué sé yo, con un palo. A alguien. Y capaz estaba amordazado, porque no escuché que haya gritado. Pero lo escuché al cana claramente decir calladito, una cosa así. Como, what? Holy shit. Ese... ¿Cómo se llama? Viste que abrieron un container chiquito. Me hizo acordar a eso, boludo. Por eso me acordé justo de cómo el cana le pegaba. Holy shit. ¿Por qué va tan lento? ¿Por qué lo hacen con joystick? Just don't get caught between them. Pues esperen, lo están cagando a tiros y el flaco está lo más bien, boludo. Hace chao sangre,
Se limpia la sangre y está 100 de vida de nuevo. Get to that door! Check your corner! Watch the container! X-ray done! Horse right! Kilo 1, the missile's preparado. How far are you? Es que man, es lo... This is 1. We're pushing towards the entry now. Copy that. O sea, no es aburrido, pero no es... ¿Cómo sería? Engagement es en inglés. ¿Cómo...? Ah, fuck. That car's off the bridge entry. Secure the deck and we'll blow the door. Visual on bridge entry. Como que no me siento comprometido. Controls are internal. Ahí lo busqué, Penny, no te rías. ¿Qué mierda de engagement en castellano? No sé. Shadow 1 going explosive on bridge entry. Como que no hay consecuencia. Ponele, por así decirlo. No es que quiero que el juego me haga mierda, pero... que me respete un poco. Igual el single player no es la idea principal, ¿no? De un Call of Duty, que es el multiplayer todo hecho mierda. Claro, no me engancha eso, ¿ves? Ahí está, increíble. now and get early access to the open beta. Claro, prueben el juego por nosotros, please. That's what we're talking ¿Cuáles son tus about. producciones, And negro? joining us ¿Algo now, interesante up crees que from Long Beach, muestran? Hannah, great to Es see que you. no sé, después del Ring no hay más juegos, Great to have boludo. you with us, and also El Jeff gaming murió con el Bridges Ring, on no board, sé, no sé so qué. we saw the first No gameplay. sé, Thanks la for verdad the que no sé. extended sequence. Remake Looks del Metal Gear Solid, te Jeff, imaginas. tell us a bit Ojalá, about that boludo. mission. Pero What does es that set to be? What are Konami. we seeing there? Absolutely. So, Son muy first of pelotudos all, los de we're Konami. really excited to welcome No, back no. Captain John Price and Lo veo muy poco probable. Daz, Garrick. You know, Pero, qué sé they're yo, not ojalá, actually in boludo. what we just saw Ojalá. today, but they're returning members from 141. Ese pequeño... That you may recognize ¿Cómo from se the llama? older franchise that we're reimagining are Hicieron Simon, como Ghost un... Riley, ¿Viste la escena de la and, escalera? of course, Del 3. Soap John McTavish. En And Unreal a couple 4 o of new 5 creo que characters se in veía here that we're espectacular, really boludo. excited, that we were Pero getting era to, tipo solo esa see. zona y era fanmade, obviamente, ¿no? First, Pero Commander no Philip creo. Graves, Va, seguramente va a ser Ex-Team NFTs. Special Forces, Si no hizo... Colonel Alejandro Sé que hicieron de Castlevania, no sé si hicieron de Metal Gear. Really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, this I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here, and you know, you saw the wind and the animations and the awesome sound design, and of course our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing. In certain cases, you could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Just can't wait that I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall, Modern Warfare. ¿Cuándo hablará negra? Obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we Ahora. first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. Yo de ahora que estoy esperando el Soul Hackers 2, ponele, para decepcionarme. Y ¿qué más? Es que yo creo que ya estamos en... Va, no, cuando salga ponerle las cosas grandes tipo God of War 2. Va, Ragnarok. ¿Qué más falta salir? Bayonetta 3, esas cosas, viste que ya estemos a momentos de que anuncien nuevas cosas, ponele. Tienes que anuncien algo y sale a los 2-3 años, boludo. Es un garrón. Y más. O sea, ponele que la Play 5 dure 7 años, ¿no? Si sacan un juego cada 2-3 años, significa que son, no sé, te gusta 3 franquicias, son 6 juegos en total en 7 años. Ponele, y con suerte. Well, before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we just, you know, we're showing gameplay here on Poco, this, but can you pones. tell us anything? There was a little bit. It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things, some chatter about maybe seeing high rise and other elements. But we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. Que me anuncie el Bloodborne, papá. Bloodborne en PC, ya. Bloodborne 2, ¿te acordás? Me anuncian eso. Bloodborne Card. Ah, había un chabón que lo estaba haciendo tipo de joda para hacer un meme, el Bloodborne Card. Ah, sí, algo había visto. Y lo está haciendo en serio ahora. Es un capo, boludo. Gameplay, Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Jeff.
All right, well, we've Ya, got da lots more pelotudos. Summer Game Fest still to go. ¿Qué And now it's haces? time to ¿Quién es? announce ¿Matsujas? Es classic Maxuka, PC boludo. gaming franchise coming back with a sequel over 30 years after ¿Qué its onda, first qué onda el release. Not Dead I loved Space? this game when I was Gotti. growing up. Mal, Sí, boludo, boludo. buenísimo. Es una Se ve locura. hermoso, boludo. Hay mecánicas que son iguales al Dead Space, boludo. Yo lo compro, boludo. Lo compro, se ve hermoso. Para- ¿Qué se viene? ¿Qué es esto? Esto es... Estoy atrasado. ¿Flashback algo era este juego o no? Ah, ¿cómo se llamaba esta saga? Ay, no... Black Dogs? No. What? Xbox. Flashback, esto, ¿ves? Esta serie. La conozco de nombre nomás, nunca jugué esos juegos. Summer Game Fest. Verano 2022. All right, let's turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Encima Awards. Flashback 1 está re bugueado, boludo. No sé por qué hicieron eso. ¿Qué fecha dijeron? Chet, no lo vi. No dijeron fecha. Ahí está, Winter 2022. Verano. Así lo pongo, estoy con un ex. Perfecto, amigo. ¿Se los podré compartir por Discord? Así lo vemos al mismo tiempo, ponele. Y que no me explote internet. A ver, voy a probar eso. Sí, podés streamearlo. ¿Cómo mierda se ya, hace? Pasa que ya está streameando, weón. Claro, por eso. Pantalla, donde dice compartir la pantalla. Ah, acá, mirá. Gigantesco. Compartir para increíble. Lo voy a poner 720, 30 FPS en directo, a ver. A ver si funciona. Así lo vemos en el mismo, o sea, los dos al mismo tiempo. Ah, este es el que habían dicho que era que tenía como un dash en el tráiler inicial. Se ve espectacular, boludo. Igual no te haga drama, ahorita, dejá que te streamee, yo lo estoy viendo acá, no pasa nada. Ah, dale, yo para que lo veamos al mismo tiempo y no les spoilee, tipo, qué sé yo, algo. Sí. Y yo lo tengo en YouTube, no creo que estar tan atrasado. Claro, pues ahí cuando le pregunté la fecha ya había pasado como 5 segundos, Maxi, de que yo lo había visto. Yo lo estaba viendo por Twitch. Y parece que funciona, ¿eh? Así que... lo dejo. Si se empieza a morir, lo saco. Lo puse ahí en Discord. Witchfire, sí, este era, no me acordaba el nombre. Yo le repongo unas fichas a este. Witch is out. Precio. What? No. PC, ¿no? PC. No, Epic Games. No. Maldita sea. ¿Cómo que Epic Games? La puta madre. Por favor, Steam, por favor, Steam. Tiene que caer en Steam. A ver, me voy a pasar a Coso, boludo. Today, I can't believe what I saw. En Epic, la puta que me parió. Premiere. Solis, everything okay in there? ¿Otro juego sci-fi de horror? Probablemente. Nice. Nunca son suficientes. Claro, pero es acción. No veo que tenga armas. Word to me. Bueno, me pasé a Twitch y lo estoy viendo más adelante. Roger Ford Flash, Soul. Julia Brown, Troy Baker. ¿Los conocés, Frankie, a esos? Troy Baker, boludo. Troy sí, Baker es coso. el actor de voz, Troy Baker. Claro.
Troy and Roger in Coso, person. boludo. Guys, this is so Coso. fun. The fact that you're working on a game Por Solis, together. pará. What a cool Witchfire. team up. Welcome to the show. Witchfire. Es el que sacó Pusieron las fecha. NFT como un pelotudo, Troy Baker. Ah, pero- sí, no, es un hackeado. El de Last of Us, boludo. Yo sé. Ah, no, me lo dice a mí. Claro. Ah. Ah, no, como. De Last of. No, me chupa un huevo. Joel. Perdón, pero yo ya tengo de Callisto Protocol, no necesito otro juego de ciencia ficción. Claro, no sé si no tiene combate, no me interesa realmente. Tenemos Callisto Protocol en diciembre y en enero tenemos Dead Space Remake. So great to be here. Thanks for Ahí having nomás, me. boludo. It's so great that you're in another game. I mean, it's feeling this is your first game since. ¿Enero o febrero era? First major ones for a while, and I Creo que era enero. Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. Okay. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. ¿Escuchan bien? I gotta ask. Okay. I think a lot of people will see this toque. thing and they'll probably wonder. You know, it's a new Porque team. tengo el De- headset. ¿Del Witchfire dijeron fecha no? that's making this, but with Creo que no. huge production O sea, escuché value. Early Access, no me acuerdo si dijeron How did fecha. you guys get attached to this? Tell us Después lo voy a about ver that el trailer a ver I, si tiene I algo. will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We Y had more For tools that Solid we made dijeron available that fecha. were leveling the playing field between like the AAA No, studios lo and the anunciaron indie studios nomás. and the AAA studios. Ah, está bien, está bien. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for Tuvimos you to, NFT y me consider tuve que being a part meter of las this game, palabras en and el he orto. walked me through a very Ah, brief description of what this is básicamente. going to be like. And in the very beginning, he boludo. said, Por Bobby. we want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full like performance capture. El Callisto Protocol está Josh Dudamel, boludo. El capo de. El capo de Transformers. The privilege Who's the of other getting to see this guy and Importa watch him in Transformers. action. I know I Bueno, love pero el actor I es- love el actor es the capo. challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't Ni wait to idea, show you boludo. what we Vi una bring. del Transformer en un ratito. Yeah, I guess I've seen some of the behind the scenes. Del actor que hace que Real Engine 5. tuvo una película que está como en prisión domiciliaria por pegarle a un profesor, creo que era. Yeah, No, the verbs pero are always sí, important. ese es So, coso. Ese actor, pero esa era otra película. we'll be showing you Vi more esa of this. versión de. Sí, a la UF. This is a game Ah, where ¿es you're él? gonna be What? exploring, Pero you're gonna bueno, be no es discovering. el protagonista Like we que said, yo it's te a digo. very El tight Josh thriller. Dudamel So es you're moving very uno de los fast-paced militares. through this world. There'll be Ah. multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance Che, capture Maxi, aspect, una we brought in consulta. an incredible- I gotta Vos give a al canal shout out to de Maxi Nathaniel, our YouTube stunt coordinator. del He podcast, walked ¿le us ponés que through and really para approached this in a es contenido completely creado para different niños? thing I've ever done No, before, ¿no? and he says, I want to know the story of No. this fight. And Está bien. so Le Roger pongo, Reed sat no es down and contenido said, creado "These para are what our niños, characters pero are," and he no goes, lo "Give quiero me 1 limitar hour, a and we'll come solamente back gente de to you 18 años. with the story Ah, of this está bien. fight." And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. Está bien, está bien. And Ahí he le cambié el walked nombre us porque through decía this Testing XD, incredible así que por fight, lo and menos. about halfway out, Sí, halfway el through, I nombre, started tuning him el out, nombre en and I was YouTube like, "Hey, quedó man, siempre, I've después got yo no lo voy ego about cambiando. this, but Claro. I can do a lot of things, but I can't do this." And he grabbed me by my shoulders and he says, "Oh, you can, you will, and it's going to be glorious." And we did. And we it's did. like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, We're big, excited big about it, stunts. Yeah, I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Summer Game Thank Fest. you. All right, appreciate it very much, guys. All right, well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you. World premiere. We're so honored. to Bueno, debut. parece que Twitch está más adelantado. Grande Twitch. ¡Oh! ¡Ya está! ¡Ya pusieron esos hackers en Steam! ¿What? Precio. No, Precio. ahora no. 4 lucas. ¡Fuck! ¿What? No, yendo. Goti. ¿Pero por qué me tiras esto ahora? Estoy viendo el Steam. Sí, perdón, no sé. Estaba buscando el juego este. Dice que ya lo podés publicitar, este. Fort Solis. Y buscándolo eso y. Me What? sirve. Ya están esos hackers. ¿Qué es esto? No. ¿Pasa horror en el espacio? ¿What?
Otro más. Ah, no es Sí. gameplay del Resident, del Force. Ah, no. No, es es otro otro, es otro. What? Che, Volvieron boludo, con una venganza los juegos estos. Nice. 4 lucas el coso me re sirve, boludo. Me gusta el estilo retro que tiene. Sí. Para, ¿este no es el que habían anunciado hace un montón? Ah, ni idea. Me hace acordar a un juego de From Software que tuvieron también en... Era como en una nave espacial. Pero no... Y creo que es este. No creo que sea de From Software esto. Eres No, un no, juego no, viejo no. que murió. Robos. Oh, por Dios. Un robot malo. Oh, no, es Five Nights at Freddy. Routine. Es el juego que yo creo que es. Sí. Oh, por Dios, va a salir este juego al ¿Routine? final. Raw Fury. PC y Xbox. Routine de fecha no, Este ¿no? juego... Me da para. No. Este Doesn't that juego look fue anunciado. great? That was Routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now Hace 10 officially out. años. Can't wait to see more. Sí. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? What's up, Get- everybody? ah, fuck me. What's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audiences live streaming right now Oh, around boludo. the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here. coming El at you Routine fue anunciado en el from 2012, my boludo. Iron Paradise, Sí, es the una very banda. hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of Vamos, el course, chivo. Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. You guys know me by a lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle La Handsome, Roca. sexiest man alive. La Roca. Big drink energy. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering and I deliver them. Me mata, boludo, porque el chabón siempre sale. Parece que vive solamente en ese coso, boludo. ¿En el gimnasio? Obviamente ese es el gimnasio que tiene en la casa, boludo, pero Claro, parece claro. que de toda la casa que tiene vive solamente en el gimnasio, boludo. Sí, está bien, man. Por algo está así de trabado, medio que tiene más músculos en el tipo acá en lo que sería la espalda conectado con el cuello, no sé cómo se llama esa parte. Tiene más músculos ahí que yo en todo el cuerpo, creo, lo que es. Mira lo que es esa espalda, boludo. Holy shit. ¿Viste el trailer de Black Adam, Juanma? Sí, le pongo una ficha. Se ve lindo, boludo. He is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman. El futuro de Gonzo, sí, boludo. Gonzo un día va a estar así. There's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is Todo magic, trabado. and Black Adam's one of his superpowers is magic. So you do the math. October 21st. 4 I lucas cannot sale, wait la for you puta guys to see madre. Black Adam around the world in theaters La verdad que está bastante bien, boludo. Sí, no, está bien, pero no me alcanza. No, bueno. Hay que juntar. Yo Aliens, anunciaron un Aliens Dark Descent, que es Top View, ¿viste como Diablo? Sí, sí. No sé si es co-op o es... Sí, parece ser co-op. Parece ser co-op. Yo le pongo fichas, boludo. Un par, no muchas, pero un par le pongo. ¿Qué me vas a mostrar pelado? Dale, boludo. Keep having fun, keep kicking ass. Enjoy your gaming, and I'll see you down the road. Oh, gracias. Anda La cagado, Roca. boludo. Ya lo vi. ¿Qué es? Ah, lo de Black Adam. Claro. Pero pagaron por el spot, man. ¿Qué vas a hacer? Mal. ¿Quiere recuperar un poco? Che, ¿ese es coso? ¿What? Pero bromance. Oh, shit. There's a bros we fucking won. Yeah. Doctor... ¿Cómo se llama? You can be the destroyer of this world, Oh, or you can be its savior. Mira que Ese- grande la roca salvando de ese, boludo. che, pero ese rayo, ese logo del rayo, ¿no era el pibito ese que se convertía? Sí. Y bueno, ¿Que es algo similar? claro. Básicamente, sí. Son de la misma, como de la misma familia. Ah, mirá. De No, que yo hecho- no conozco nada, brother. Reconocí el rayo y dije, mirá, es del otro man. De No sé hecho, nada, boludo.
De hecho, al final de la película de... Una de las escenas post-créditos de Shazam, Sí. se muestra él con su familia de Shazamescos. Ah, mirá. Y hay una silla vacía, y la silla vacía es de Black Adam. Claro, el Coctis. ¿Y esto qué es? ¿Outriders? Outriders, sí. Va a salir una expansión a fin de junio. Ah, mirá. ¿Sigue vivo? God Slayer. No, justamente por eso es la expansión, para que no se muera tan rápido. Estoy gritando mucho, pasa que tengo fuerte el video este, entonces. Claro. Tranqui, bro, yo te escucho No, normal. lo más bajito. Voy a gritar, Maxi. Es que me doy cuenta que estoy gritando, boludo. Como estoy escuchando el video. Ahí estoy hablando más bajito. Tranqui, bro, tranqui. ¿Vender al General Mango? Sí, ya fue, boludo. Lo voy a tener que vender. ¿Qué cosa? Penny me regaló una skin de operador del counter que se llama Coronel Mangos Davisi. Se llama Mangos. ¿Por qué? Es un negro pelado, re manija. Y no lo estoy usando porque el modelo es más ancho, entonces me pueden ver el hombro porque tiene la espalda gigante, loco ese. Y me da desventaja, boludo. No lo voy a usar. Qué bien el... ¿El Outriders? No, el GOTY que me dijiste que ya quiero, no puedo abrir. Uy, Nintendo. ¿What? ¿Nintendo? Ah, pará, me olvidé. Fuck, después del routine pasaron este, ¿no? ¿Cuál? Después del routine pasaron este que vimos recién, la expansión de Outriders. Después del routine, sí, el video de La Roca, la expansión de Outriders, que ya se sabía, igual están mostrando un video porque sale ahora a fin de junio. Y ahora acá un compiladito de Nintendo con cosas que ya se sabían. Claro, Oh no. Esto. Oh no. El 21 de junio se hace gratis. Sí, jugamos al Anal Beat, guys. Y ese podemos jugar, boludo, ahora cuando se hace gratis. Claro, lo peor de todo es que jugarlo con amigos es al pedo, porque no sé quiénes son ustedes en el match. No, ahora lo van a cambiar eso, me parece. Ah, lo van a cambiar porque no tiene sentido, está bien, lo juego con mis amigos, pero ¿quiénes son? ¿Qué sé yo? Igual es la idea, ¿no? Para no hacer teaming contra otros, porque además gana solo uno, creo. La idea es que gane solo uno. Termina ganando uno, sí. Para que pague un montón esta mierda. ¿Te sale quiénes son? Ah, mirá. Porque al principio no era así. Mirá si esa señora va a saber qué mierda es Fall Guys, boludo. Junio 21. Ah, mi sobrina va a poder jugar esto. Nice. Se lo voy a bajar. ¿Está en Switch? Sí, está en Switch, creo, ¿no? Dale jugar al Calisto Protocol. También. Con mi sobrina. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Check this out. A ver. Cross Giant. Sí, sí está en Switch y también sale en celular. Nice. Aurora Boreal. En esta época del año. año. Estaba pensando lo mismo. La puta madre. ¿Puedo verla? Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. A las 7 lo de Devolver. ¿A las 7? Dale, dale. Ah, sí, a las 7 voy a estar, lo voy a streamear también. Pero bueno. Sí, yo también. ¿Qué es? Command, I may be onto something. El juego vos leí. Ah, tengo que ir.
¿Pero veo el stream al negro? No, va, no sé, murió. Se te cerró la transmisión. ¿De Discord? Sí. Ah, qué raro. No cerré nada yo. Hang tight, Doc. I've got this. Cositas para comer a las 6. O sea, se ve bien, pero se ve choto a la vez, poner. No sé cómo... Se ve como algo que hubiesen anunciado poner el 2019, ¿Qué es eso, boludo, 18. de Xenogears? No, no puede ser nunca. No, se no no creo. No, es una IP nueva en teoría. Dijo un nuevo juego, Maxi. Claro, dijeron un nuevo juego de un... de devs legendarios. Ah, no sé qué puede ser. ¿De quién puede ser, digo? Stormgate. Register for 2023 beta. No me interesa. Beta 2000... para una beta en el 2023. Sí. Stormgate. A ver, ahí va a decir. ¿Qué va a ser? Co-op, supongo. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate? ¿Qué cosa? RTS? Es un RTS, sí. Nice. Portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay. And we saw some hints of some. I mean, Ah, ya me parecía que tenía un tufillo de eso. Tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling. Ah, es RTS. Fuck. Claro, es lo que te decía, un RTS. Es not Real Time Strategy. Ah, qué claro, verga. es Soy muy un pelotudo para esos juegos. Este es un not StarCraft. No te StarCraft. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, of where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of. Dijo que era de coso, eran de los toquetones. Absolutely. Ah, eran de los devs de Blizzard. Oh. We are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS. Where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no. Free to play. No Nice. NFTs, nothing like that. Oh, no NFTs. Ya está, me ganó. Sí, free to play capaz que lo... Sí, pero le siguen tirando un par de monedas. Siguen apostando por NFT, no sé por qué. And we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer, but of course we've also still got 1v1 competitive. And as a little surprise, I think we've got some first kind of work in progress images from the game, right? Yeah, these are still very much being worked on, but some shots of actual assets that we're building. Unreal 5. Well, I love it. 2023, you said for beta, so people can sign up now, get ready. ¿Qué son los Terrans y los Zerg? Brand new RTS franchise coming from you guys and your background and what you did, at Blizzard and StarCraft. We're so excited. Faltan los protos, Thank you bro. so much for giving us your announcement today on Summer Game Fest. Thank you so much for having us here. Really great. Awesome. All right, Frost Giant Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. High Water. Check this one out. Good morning, High Water dwellers. High Water Pirate Radio keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. ¿Qué es esto? Un juego con un mensaje, Frankie, básicamente. Makes you think. ¿Cómo se llamaba esa película que estaba todo inundado? ¿Era Westworld? No. La vieja, digo. Waterworld. Waterworld, eso. Tiene sentido. Algo con doble era, qué sé yo. La mejor película de Coso, boludo. ¿De agüita? De Kevin Costner, ¿no? La mejor película de Kevin Costner, boludo.
¿Qué? High water. High water. 2022. What ¿Qué a garcha será? breathtaking trailer. Aventura. Highwater is an adventure strategy game set in a Aventura world estrategia. ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Son cualquiera, boludo. Me hace acordar a una especie de setting para lo que es Bioshock con él. ¿Viste esta ciudad donde todos van por esta regla extraña? Bueno, acá todos están streameando todo el tiempo. O sea, vas a esta ciudad a que te streameen tu vida, básicamente. Era de Truman Show, boludo. Claro. Basta, perla. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Me hace acordar también a We Happy Few. I'm going to get you out of there. Algo así, similar. Wishlist no. Después pasame la lista, Víctor, con todo lo que... Dale. American. Apparently we've made it to the beach. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. ¿Será Dead Island? ¿Qué mierda es? Debe ser, sí. Porque... Ah, hicieron un tráiler hace 20.000 años sí, de un chabón corriendo. Oh, nunca... Oh, man, pero el primero me decepcionó por el tráiler. Sí, es el mismo, sí. El tráiler ese con la historia del chabón protegiendo a la familia, que esto que el otro. Después el juego fue RXD. Hubo unos cuantos de Dead Island. Ah, no, yo todavía no era el primero, bro. El tráiler del primero me vendió el concepto, pero... Está re durazno, boludo. Sí, se nota que es un tráiler de hace 20 años. Pero este era otro... Che, pero el tráiler se veía mejor. ¿O Esto no? me parece que es una parodia, ¿eh? Ah, no es el cabra, Goat boludo. Simulator, sí. XD, boludo. Ay, hijos de puta, boludo. ¿Hicieron un 2? ¿Qué carajo? Oh, pisó mierda. Alta mierda, boludo. Con razón estaba tan duro, boludo. La mierda en 4K. 3, boludo. ¿Cuándo hicieron un 2? ¿Hay un 2? ¿What? No. ¿Cuándo hicieron el 2? There you have it. That was Goat Simulator 3, and it's coming later this year to the Epic Games. Vamos, papá. Marvel and
2K announced Marvel's Midnight Suns, a tactical RPG from Firaxis, No hay un the 2. studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Creo que están the troleando. mother of demons. Today, Seguramente sí. we've got a look at some new Genial. folks set to join the battle. Che, qué bien esto, boludo. Este es el que es táctico, ¿no? Por turnos. Claro, es un RPG táctico, sí. ¿Por qué le ponen música licenciada, pedazo de hijo de puta? El licenciado lo apago, listo. Pusieron Master of Puppets. ¿Y si hago esto? ¿Ya la sacaron? Venoncio. Ah, igual le estamos hablando arriba. Que Está bien. Sí, es verdad. Aparte ni que fuéramos a monetizar nada nosotros, boludo. Que Claro. Che, pero... Oh no, Venom está tirando un gas súper largo. Creo que se había filtrado igual que iba a estar Venom y Spider-Man. Vamos, Venom. Uy, ¿esa quién es? Lilith, imagino. ¿Qué? ¿De Spawn? ¿Una cosa así? No. No. Parece re demoníaca la mina esta. Y sí, la madre de los demonios dijo. Sí, papá. Ah, mirá, no, que no sé nada. ¡Ey, Spider-Man! Uy, la misma voz que le pone la voz en el juego. ¿Capaz es el mismo? El actor de voz es el mismo que le pone la voz a Peter Parker en Marvel el juego de Spider-Man. Claro. Ah, mirá. Qué piola, boludo. Así queda como consistente. ¿Ese es Hellrider? Es Ghost Rider. Ghost Rider, algo de eso era. Hellrider es... Hellbiker es el de SMT. Big Mommy Demon. Milkers. Sí, papá. No, Venom. ¿Qué te han hecho? Es Steppenwolf de... boludo. Hulk. Sí, papá, dámelo todo. Ay, ese Wolverine es horrible, boludo. Steam, listo. The Mao. Nice reference. La referencia. Sí, papá. ¿Qué? ¿A la película de Coso? En el cómic también. Ah, mira, acá yo la vi en la película. Delicious Tascos. Ay, Nunca ¿cómo terminé el Cuphead, boludo. ¿Cómo se llama el que mostraron recién? ¿Marvel's qué? Midnight Suns. De Soles. Claro, Midnight Suns, Sister Cup. Algo. Que mirá la directora de Maxi, basta. Me hace... Oh, no. Oh, no. Dale, boludo. Brillosos esos pantalones, No puedo decir nada, pero me van a tildar de machirulo. ¿Esa es la directora? La directora del estudio. Listo, me compro el Cuphead, muchachos. Dale, loco, no sale más. Ah, fin de mes. ¿Vieron la serie de Netflix? ¿Ustedes? No. Yo tampoco. Es ¿Midnight cortita, Suns tenía boludo. fecha? Sí, 7 de octubre. 7 de octubre. ¿Qué mes es octubre? El 10, 7 del 10. Octubre 7. Sí, papá, lo re quiero, boludo. Lo re quiero a Midnight Suns. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious Pon la last música, course. Next battle. carajo. Se mandaron a hacer un 2, boludo, que se pusieron a hacer este DLC. O sea, me gusta la animación y la calidad que tiene.
Pero al mismo tiempo no me gustan los diseños. No sé si está bien o mal, pero no nací en los 30 para que me impresione esto. No, está lindo, boludo, a mí me gusta. Claro, por eso, o sea, está buenísimo, pero no, como que no me da ganas de jugarlo. Por cómo se ve nomás. Y es muy difícil, boludo. Yo lo quise jugar solo y llegué hasta la Claro, tercera isla. claro, pero no por difícil, sino por lo que veo. No me gusta lo que veo. Y tiene muchos colores, boludo. Che, esto va a ser DLC, ¿no? Porque tengo Sí, esto en la Switch. Pues se lo compré a mi Now, sobrina. if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we Voy a will tener que show comprar you esto an también. Fuck. exclusive look at season 2 of the Cuphead show when I co-host Netflix's Geeked Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with I Am 8-Bit and Double Fine. ¿Ya terminó? Oliver's Marketing Countdown to Marketing. No sé, ¿qué hora es? Tomorrow after No puede terminar más. Las 4. Pues ya está No, diciendo lo que va. ¿Le queda media Le hora? queda media, Ah. no, le queda media hora todavía. and the Tribeca Game Showcase. Va a estar picadísimo ese Sunday, The papá. Xbox and Bethesda Game Showcase with a look at the future of Xbox and Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans. Sí, about papá. Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend. Rarísimo ese Switch y PC, boludo. Claro, pero ¿qué dijo? Algo de un chabón que mata demonios para ascender. Ah, este juego. Sí, ya lo había mostrado, boludo. Yo lo tengo Sí, muy sí. Sí. No me llamó mucho la atención. We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Sí, que tiene el sistema de las cartitas locas, boludo. Claro. Nintendo fans. Claro, si no es Mario, Zelda, Penny se duermen los hijos de puta, no les importa nada. Menos un shooter, man. Un shooter en Switch me pega un tiro, boludo. Un primera persona, boludo. Claro. Va, no, de hecho, capaz con el motion track del Joy-Con sea un poquito más cómodo que con un joystick tradicional. Ahí está, 16 de junio, mira. Tiene fecha. Ah, sale la semana que viene. Vale, boludo. Anapurna, mira. Junio 16, ¿cómo se llama? Neon White. Neon White. We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. ¡Sí, papá! ¡Ay! Este era el que se cagaban a piña, sí. Era como un... ¿Cómo se llama? Hotline Miami, ¿no era? Una cosa así. ¿Parecido? Miami o el que salió ahora a principio de año. ¿El Sifu? El Sifu. Este lo hizo solo un chabón, boludo. Un capo el tipo. I'm to rise up. Ay, tu risa. No, gamers. Time for gamers to rise up. ¿Esquivó un cohete? ¿Esto lo hizo solo un hombre? Sí, lo hizo solo un chabón. ¿Un padre soltero, dijo? Un padre de Polonia, no dijo. No sé No, qué tiene que ver, ¿no? Pero... que era un dev solitario, digo. Claro, que era uno solo. Man, el chabón entre que cuidaba al hijo, le daba la leche para el desayuno, codeaba, boludo. Un capo el tipo. Boludo. Qué genio que es. ¿Haz un coescritor del coso? ¿What? Sí, papá, 23 de agosto. Listo, 23 de agosto. Midnight Fight Express, ¿no? Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now. Sí, dijo demo. Will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home, and that's one of them. Check it out. Frankie, please. Joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Era la Megan, how you doing? Cuphead, boludo. Claro. Concuerdo, 100%.
have these Canadian teams on the show. I don't We know have how a that works connection. out, right? It's okay. We do. Warhammer Well, sigue we have a great vivo. connection Digo also with a Warhammer, lot of Warframe, over the Warframe. years, and I know right now anyone Warframe, sí. watching on Holy shit. Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it, so it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of Se take quejan over your del... special events category. Ah, no, pero las quejas del Diablo Inmortal es que literalmente hay cosas que no te las pueden dropear por más que juegues 20.000 horas. Tienes que Sí, yo pagar. estuve mirando un montón de videos sobre eso y es verdad, boludo. Tienes que pagar, no te queda de otra. Tremendos garcas, boludo. Me enteré de un chabón que ya van como... Podés comprar unas gemas para hacer unos dungeons que te tiren gemas legendarias, ¿no? Y la única manera de conseguir estas gemas es pagando, literal, no hay otra manera. Pagando, Es literal, solo sí, pagar. sí. Y hay un flaco que ya va a $6.000 y todavía no le tiran unas 5 estrellas. No es que te asegura. No, Te da boludo. una chance de que te tire una de 3, 4 o 5 estrellas. Y hasta ahora no le dropearon una de 5. Y van $6.000, boludo. El chabón. Y si sos free to play directamente no te puede tocar. No lo sacás más. Qué grande Blizzard, pa. Sí, boludo. Siempre pensando en la Los gente. gamers. Hijos Can de I puta. say it? Yes, I think you can. Okay, you're gonna get your first look at the Duviri paradox. Finally, I know it's been a couple years, but Duviri paradox is gonna be what 10 Alive is all about, and I'm so happy. ¿Y el anuncio del Death Stranding 2? ¿Para cuándo va? You're about to see for it. Y ese seguro que va a estar para el final. awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. My child, my friend, what was done is done. New dangers, new choices await us now. ¿Hay caballos en Warframe? ¿What? Y seguro vieron el Elden Ring y dijeron, le ponemos caballo. Caballo con doble salto, boludo. ¿Por algo tiene 3.3 de rating en la Play Store Diablo? ¿Tiene 3.3? ¿No tenía menos? ¿Cuál? El Diablo Immortal. En Metacritic o por ahí el score user era de 0,6. 0,65. Sí, una... Sí, que se llena la mierda, bro. A mí me gustó. O sea, lo pronto es que es eso, los free to play están contentos porque el juego es divertido. Hasta el endgame. Claro, si querés, O sea, si cuando llegás llegás, al endgame y tipo, dropealo. claro, terminás la historia y capaz tenés un poquito de experiencia con lo que es el PvP y te querés pegar un tiro porque es imposible. Es literalmente imposible. Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open world space RPG. Yeah, a lot of space. El nuevo gacha del Hoyoverse. Hoyoverse across No, mobile pero yo and quería el PC. otro, el This studio 000, continues el to deliver, ZZZ. and this new trailer Ah, reveals for the también. very first time Pero a no es new and este. exotic No. realm players will be able Uno to a la explore. vez, Maxi. Tu billetera no No. puede tanto. Pero son todos gratis, boludo. Sí, son gratis, pero si querés progresar en el juego tenés que poner guita, man. O grindearte todo el día el juego, eso sí, un gacha. Es horrible. No, es horrible y está bueno a la vez. Ahí está tu hermana, ¿qué hacen acá un día de semana? La billetera de quién puede, no sé. Alguien debe poder, me imagino. Debe haber whales acá en Argentina. Ah, hace poco descubrí que hay un nuevo término para los mega whales que les dicen kraken. Supuestamente lo llaman kraken, sí. O sea, tenés al whale común que pone, no sé, $3.000, $4.000 al juego. Después tenés al kraken que pone 10 veces eso. No sé por qué. Este es por turnos tradicional, ¿no? O es así es action RPG. Este es el nuevo de mi hoyo, ¿no? Sí. No, no el ZZZ que decía... ¿Cómo se llama? No, Zero... ZZZ, boludo. Bueno, sí, porque no me acuerdo el nombre ni pedo. Los Kraken, como los odio. Honkai está rey. Este es por turnos, ¿no? Party de 4, combate por turno. No, pero parecía como Action RPG. Por eso digo, mostraron al menú, no vi menús. No vi nada de eso. Claro, por eso te digo, no. Es raro que hagan juegos que compitan consigo mismo, bro. Están haciendo un monopolio, refiero.
that's not all from Hoyoverse. Today I'm excited. Ah, mira, ahí está Maxi. Zenless Zone Zero. It's a futuristic Se me olvidé de anotar, boludo. Esa era waifu, I'm boludo. blown away by what I've Sí. seen so far. It was announced a Zero. couple weeks ago, and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies. Sí, papá, ese quiero. Of danger. Está real. ¿Cómo se llama? Che, está relayado esto. Ese Zenless blanco es Zone Kazuha de Zero. grande. Después del Midnight Fight Express, ¿qué mostraron? ¿Te acordás? Warframe. Ah, Warframe Update. Después el Hoyoverse. El Star Rail algo y ahora el Zenless Zone Zero también. Y ahora el Ahora vuelvo, che. Dale. Vamos, mi hoyo. Porque la plata que sacan con el Genshin no es suficiente. Claro, por eso digo. No, en el tiene más, Genshin. boludo. O sea, en el Genshin. Los personajes 5 estrellas tenían un 0,35% de chance de que te caigan, una cosa así era. Tiene Breast Physics, boludo. Maxi, please. Yo te estoy diciendo nomás. Ah, está bien, está Lo bien. que estoy viendo acá. Solo esa parte estás mirá. viendo. Tiene Hay furro más. también. Hay más en las cosas. Siempre hay furro, man. Tienes que darle la opción a la gente. ¿Por qué, boludo? ¿Por qué? Porque ese es su público, Maxi. No sos vos el público. O sea, en parte sí, pero no tanto. Furros. Furros, Claro. exactamente. Que viene Z. Ahí hicieron qué el logo bien. con la tele. Nice. Yo lo voy a probar. A este y al Vamos. otro lo voy a probar. Sí, yo el Z lo voy a jugar. El Genshin y el otro, el Honkai Impact tercero, lo que sea, no me llamó tanto la atención. It's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting yeah. aspect of the game they've been keeping under wraps until now. Brothers Revenge, ¿no? ¿Van a anunciar un personaje nuevo? No. Tan ebrio de What? poder y vanidad, Sí, boludo. el man del coso de hockey. ¿Cómo se llamaba este personaje? Casey Jones. Casey Jones. Este va a estar bueno, bro. Ojalá tenga online, así lo jugamos. Nos cagamos a piña un rato con los boludo. bichos. El Genshin es un banner, tenés la posibilidad de perder el 50-50 una vez lo perdés, tenés asegurado el próximo... Ah, está bien, está bien. Pero bueno, te puede salir como a las 30 tiradas si tenés ojete o a las 90, claro. Ah, es verdad, el pity era a las 90, ¿no? 6, hasta 6 local y online. Sí, papá. Tiene online, fiesta. nice. No, mira lo que es eso, boludo. Se puede jugar hasta 6, boludo. Sí, no se va a entender nada, boludo. No se va a entender hermoso, un carajo. boludo, es Sí, hermoso. va a ser re caótico. Che, pero a los bosses los vas a unlockear todo el día. No, debe estar balanceado, boludo. ¿Balanceado para quién? No dejan de estar en el aire los bichos, man. Qué bien Dotemu, boludo. Ya está, Nice. listo. Goti. ¿Cuándo se lo dale? Estoy Ya tirando plata a la pantalla. sale hace poco. Tendría que salir dentro de poco. ¿Estás jugando la Game Boy? 16 de junio, la semana que viene, la otra. La semana que viene. Anotá, sí. 16 de junio. Ya tiene pre-order, me imagino esto. Uy, ¿esto qué es? Y no puede estar muy caro, boludo. Ojalá. No tiene precio todavía. ¿Y este juego qué es? Ah, este es el... Para, no. ¿Cómo se llamaba? Vamos, que este modelo de personaje tipo la negra con las ratas así está en todos lados. No me sale el nombre. No sé qué carajo es esto. Che, qué bien que tenga... Ya hasta 4... Pero que bien, ya con que tenga online ya y lo podamos jugar, boludo. Super People. No sé. Sí. Super People. What? Sí.
Sega, papá. Ah, el Humankind. Sale stream del Tortugas Ninja. Mal. Argentinians. ¿Qué? Argentina, Estamos sí, el nosotros, puerto, papá. Mirá, boludo, ahí haciendo los chorizos con las vacas, nice. Vamos. Es muy raro, boludo, ver a Argentina en los juegos. ¿Viste lo de Hitman 3? Que había una misión en Mendoza, creo, y estaba tomando mate, pero la última, no sí. desde la bombilla, lo tomaba desde el borde del Bueno, mate. pero estaba el mate, boludo. Ya sé, pero igual, boludo, investigá un poquito. Hay una bombilla, sé la animación de la bombilla, boludo. History on console. ¿Qué va a salir en console? Holy shit. Mirá, eso sería Argentina si no hubiesen descubierto choripán. No, perra, no te quiero abrir la puerta, no rompa las bolas. No, para no se va a cagar adentro, mejor me abro. Ahí volví. Ok. Que rompe bolas que es la perra, por favor. ¿No anunciaron algo Que más chile copado? en pasillo y me cago de risa. El juego de las Tortugas Ninjas se va a poder jugar de hasta 6 y online. Así que sale Y anunciaron al man de la máscara, ¿cómo dijiste? ¿Jones algo? Sí, Casey Jones. Casey Jones. One Piece Odyssey, papá. Sí, papá. Sí, papá. Back to video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew. Sí, papá, es un JRPG por turno, todo lo que quieren los guachos. Agarró sueñito. No, esas voces en inglés me van a matar. ¡Vamos! Anunciaron Silson, todavía no Sasa. Algún día. Esa es la gran línea vertical, man. Decirle que estamos en una stream. Y me habló por la stream, man. ¿Dani? Papá. Mira, Frankie, ¿estás ahí? Sí, Nami, Frankie, sí. No. Sí. No, te que decir sopa, como dice el chabón o algo así, creo que dice. Dice sopa, me parece. Una vez estaba jugando al LOL, viste que mi nombre es la waifus. Ya estaba Nico ahí, boludo. Te hiciste la goma, Nico, ¿qué pasó? ¿Estos manes hacen algo en el manga? Va, Sanji no sé si hace algo, el otro sí veo que haga algo. Zoro. Todos deben hacer algo, seguramente. No, pero digo, solo pone ¿Qué huevos. pasó, man. Maxi? One Piece se puso en hiatus. Creo que Maxi murió, boludo. Falta que salgan 2-3 capítulos. Por 2 semanas, 4 semanas llegó en hiatus. No, boludo. Está bien, man, que deje, pobre Terminó chabón, el arco. déjelo descansar al man. Cerró el arco de Guano. Che, se ve bien el juego, No, ese bicho, ¿qué concha es ese mono? ¿Tiene fecha? ¿Tiene fecha? No. No me dan spoiler que recién voy 2 capítulos. ¿De qué? No voy a decir nada, boludo. Me voy a decir algo. Coming 2022. 2022. Ah, sale este año. Sí. Está bien. Sale en Play 4, mira. ¡Sí, papá! ¡Sí! ¿Creer, ¡No! creer que un shonen alguien además de pronto hace algo? Ah, empezaste One Piece. ¿Para qué? Empezaste más 2 episodios de One Piece de los 1100 que hay, más o menos. Nani, Soul Hackers. Soul Hackers. No, nadie quiere escuchar las voces en inglés. No hagas esto. Yo sí, de hecho sí, porque No. no es persona. En teoría va a tener buen voice acting. No. Hijito senpai. ¿Se escucha en japonés o nada? Se te sale lo huevo a veces, Maxi. Che, pero aumentame las voces. ¿Esto de Persona? Esto es de universo? No, esto es un spin-off de Megami Tensei. Soul Hackers 2 es. Ah, mira.
Pero por fin hicieron lo inteligente y no ponerle Shin Megami Tensei al principio. ¿Cuándo sale? 26 Eso del 8. se ve muy whip, ¿eh? Sí, por eso. O sea, estoy en grupos de shitposting de Megami Tensei, de Megaten. Y todos dicen, parece ser una banda de K-pop más del montón que hay. Están todos quejándose. Me dan la razón, se ve muy whip. Bien, boludo, es lo que No, hay. que mantenga el linaje de Kaneko, no el pelotudo de Doi. No, aguántelo, güey, papá. No, nada de la mierda, Max. Me arruinaron la franquicia, boludo. Hubiese preferido que hubiese muerto en el 5, boludo. Y tuvo que vender bien, la puta madre. Que se muera la mierda. Si no está Kaneko. Mañana hay una stream de Epic. Ah, mirá. Hay varios streams mañana. No, el sábado hay una banda. No, en serio. Oh, el sábado voy a estar ocupado, fuck. Yo también. El que importa es el domingo, boludo. El domingo vamos a estar. Sí, el domingo estamos. Para, no noté nada, boludo. Después de One Piece Odyssey, ¿qué dijeron? Creo que nada. Los Soul Hackers. Soul Hackers. Después de One Piece Odyssey, Soul Soul Hackers Hackers 2. El audio en inglés y la fecha está de 28 de agosto. Vos sos en O inglés. 26 de agosto, estaba por ahí, fin de agosto. Y que ya está para precomprar, eso me dijiste. Claro. Sí, ya está en Steam. Pues a la mañana me fijé y estaban diciendo que ya se podía precomprar en PlayStation. Me imaginé que eventualmente se iba a poder comprar en Steam hoy vi. Lástima que no hubo precio bug acá. Sí, boludo, ojalá hubiese salido 200 pesos. ¿El domingo anuncian Silson? Sí, papá. Para, ¿hoy no era Bethesda también? A la noche. Ah, a la noche. A las 7. A las 7 sí. Ah, después de lo de Devolver. No, pará, ¿qué dijiste? Bethesda. Ahora todo lo mismo, Microsoft. Mira, Wukong, boludo. Ah, Wukong. Aguante Wukong, man. El Mario de fútbol. El Strikers, no sé qué ver. In this no-holds-barred, soccer-ish sport, chaos reigns supreme. So, prepare to do whatever it takes to claim victory. So much fun, it hurts. Mario de fútbol. Mario Strikers Battle League, only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. Mirá. Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? Es un boomer shooter con mecánicas de ritmo. Tienes que seguir al ritmo. Con metal pesado. Claro. So while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is demo. now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out. PlayStation también. Nunca me voy a olvidar. Fui al banco una vez y vi un chabón, pero viste que decís, este es metalero. Pelo largo, tenía la campera de jean cortada, tenía todo así. Y digo, era alto encima, debe tener la voz re grave, viste, qué sé yo, voz bien de alguien metalero. Y cuando lo escucho, disculpe oficial, ¿me podría ayudar? Era el chabón más dulce del mundo, man, no lo podía creer. Está bien, boludo, no tiene pero, que ser malo. No, ya sé, pero me dio una impresión y fue como holy shit. Era re dulce el tipo, man, re copado. Tiene ejecuciones a lo Doom Eternal. Doom 2016, con él. System of a Down? What? Está mostrando a todos los cantantes que están. Claro, holy shit. ¿Y el Pity? ¿Dónde está el Pity? Pity creo que está en la cárcel. Sí. No, zafó como el mejor, boludo. Sí, vos está libre de nuevo, ¿no? Metal Hellsinger. Demo out now. Mirá, Xbox Series y Play 5. Easy, por cómo se ve. Y estoy en septiembre 15. Demo, septiembre 15. No, la demo hasta ahora, el juego sale el 15 de Claro, septiembre. Sí, por eso, para tener la fecha anotada.
15 de septiembre de este año, no sé. Metal Hellsinger coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as they mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. The Quarry. Spiritual successor to Until Eso lo Dawn. requiero, Stars boludo. David Arquette and an all-star ¿Cuándo está? cast. ¿Está caro, no? Great ¿En reviews. Steam? Está picante, sí, está picante. Binge-worthy teen Pa. horror entertainment experiences. No decimos, nosotros decimos así, está lo que tenía que estar, pero Claro. sigue siendo picante para nosotros. At a camp upstate New York. Here's the first Creo que look. está 6 lucas, y bueno, 6 lucas, un juego AAA, no, Claro. igual. Pasa que te caga todos los... Tenés que sumarle el 70% casi más, boludo. Pues. Sí, Pero una locura. si me decís que son 6 lucas, bueno, pues son 6 lucas más 4 lucas más, no sé, te va que termine. Hanging on the end of a rope. How can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just gonna fall right down at the bottom of the well with the rest of them. The Quarry. And what's the point of that? Y eso está tu Raimi. What? There is a lot more to this than you realize. El hermano de Sam Raimi. Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. All right, let's do this. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy. Está Brenda Song. You die. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. ¿Esto de nueva generación, boludo? Sí. No, sale en Play 4 y Xbox One también. Ah, también en Play 4. Ah, mira. Sí. Nightingale. Este ya lo habían pasado, ya lo habían mostrado. Sí. Pero no sé si tenía fecha, pero. Creo que no. Including its shooter. innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in this procedural realms. Here is your exclusive new look. Wait, what? Ecosistema de cartas que cambia las casas Sí. del momento. Sí. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware, though. Foul things lurk in the interrealmic void. ¿Qué? ¿Qué haces? Como creas instancias, básicamente. O sea, te preparas en el mundo real, ponele, y después vas a estas instancias a cazar bichos. Sí, no estoy entendiendo mucho. Se ve lindo igual. Me hace acordar, porque en Path of Exile tenías algo similar. Había como unos mapas que tenían rareza los mapas, ¿no? Y cada mapa tenía como modificadores de daño, de tanto daño tuyo como el del enemigo. Ponerle, decía, bueno, todo el daño enemigo es eléctrico, critea el 50% de las veces y cosas así, ¿no? Entonces vos podías elegir a qué dungeon matarte, cuál te convenía. Y acá parece ser algo similar. Por lo menos la parte del dungeon, digo. Viste que te dice, bueno, crea la carta que vos quieras crear y te mandás al dungeon si te convence o no. ¿Ese es Arahabaki? ¿What? No mostraron nada igual. O sea, mostraron pero no dijeron nada, así que anota eso nomás. Nightingale, ¿pusieron fecha no? No. Era Arahabaki, man, mirá. Esa cosa. We're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. Sí, papá, vamos en el robo. Saints Row.
Saints Row Boss Factory, decía. Sí. Parece que va a haber una demo. Ah, nice. Anuncien algo bueno, hijos de puta. Una demo para crear el personaje. Nice. Pero ya acá puede ser el día del narco que siempre quisiste ser. ¿Qué es esto? ¿Saints Row? Saints Row, sí. El prota es un negro, un tercio de los blancos no la van a comprar por eso. Oh no. Ah, Maxi, mirá. boludo. Es Maxi. Maxi. Yo no estoy tan gordo, boludo. Maga, no está así, Maxi. Es parecido, ponele, pero más flaquito. Bueno, ahora te está mostrando que puedes ser lo que quieras. No necesariamente tienes que ser una negra. Claro. ¿Cómo que no? Ahí está Gonza cuando salga después de 10 años de gimnasio. Comprarlo y decirte a vos, dice. Dale, Penny. Es un buen plan. Bueno, tenés una demo donde te puedes crear el personaje, boludo. Debe haber un par de niveles, poner. Fecha no dijeron, ¿no? No. No, ya tiene fecha igual, sale en agosto. Ah, ¿sale agosto? Sí. Sí. Sí, yo quiero este, man. ¿Por Cop? Sí, es es Left 4 Dead, pero con una skin de Warhammer, básicamente. Me sirve, boludo. Sí, a mí el Vermintide lo jugamos con Gonza, que era similar, pero medieval. Este es más más para el lado tech, ponele. Por lo que vi la historia está mandando a 4 ex convictos a misiones suicidas, básicamente. Cuadrón suicida, literalmente. Claro. Men, qué ganas que tengo de meterme en el universo de Warhammer, boludo. Pero hay que leer, lo cual es un problema. ¿Esto es Warhammer, boludo? Sí, esto es Warhammer. No, si no parecen la raza de las waifus con pelo blanco, no es goti, boludo. Ah, ¿cómo se llamaban? ¿Sisters of algo? A mí me encanta porque, o sea, me puse a ver tipo un video para ver más que nada si hay customización de personajes y eso. Y un chabón decía, en este juego si pones no puedes poner un marín como personaje principal porque un marín solo puede ganarle a todo. Básicamente algo así, dijo el loco. Esos soldados gigantes con armadura azul. Dice que son re picantes los man. Para misiones como estas sobran de más, una cosa así. Me encanta no sé, me llama mucho la atención. Todo lindo, boludo, para jugar a 4. Sí. Está 3000, creo. 3500. Ahí está, 13 de septiembre. Falta poco. Tendrán que haber puesto en la otra fecha, boludo. Bloober Team is known for psychological horror games like Blair Witch 2 días and antes, boludo. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of Layers of Fears. Oh, Layers of Fear, Penny. Of this. 13 de septiembre era, ¿no? El Warhammer. Sí. Bloober Team. Layers of Fear.
Picantón. Terminé los Penny. Si terminé los dos. La historia de los hermanos, ¿no era? Ese lo terminé. El de Evil Within. El que se parece a los Resident Evil. Al Resident Evil 4. Lee Sophia's Remake. Unreal en... Otro juego de terror para quedarme en las patas. Sí, son buenísimos, te los recomiendo. Están muy buenos los dos. Psychedelic Horror Chronicle. Son dos juegos de terror que me pude fumar, porque normalmente me aburren. Tener que caminar lento y con una linterna de mierda, lo odio con una pasión. Pero me gustó mucho. El 1 y el 2 me encantaron, boludo. Esa, ¿viste? ¿Viste esa linterna default del Unity Engine? Que es un círculo blanco que no... O sea, no es luz, es una textura que le pone ese blanco encima de las cosas. Esa linterna la odio. Es horrible, por Dios. Y hay muchos juegos de terror que usan esa linterna pedorra y no me aburren. Encima que vas lentísimo. En esto creo que podías correr todo. O sea, está bien, asustame, no hay drama. Pero quiero ir rápido. Layers of Fears. Bien. Early 2023. Tears of Fears. Mira, Play 5, Xbox y PC. No, Epic y Steam también. Nice. Ay, Dios. Me acuerdo del clip de la silla donde empezábamos que se había bugueado. ¿Te acordás, Penny? Ahora tenemos Early 2023. Next Gen. Y ahora más de Gotham Knights, que esto ya sabemos, sale el 25 de octubre. Este es similar al... Ah, no. No dije nada. Gotham Knights. I'm Claire Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to sharing le llama la atención a ustedes, ¿no? No jugué los otros. Jugué solamente el Arkham Asylum. Porque vi comparaciones de este juego con los viejos y se notaba que eran antes era como más fluido, más rápido. Por el poco gameplay que mostraron en este es súper lento, comparado con los viejos, digo. Pensá que este no es de... No es de Rocksteady, sino que de Warner Montreal. Ah, claro, esos son otros devs. Son los que hicieron el Arkham Origins. Claro. Todo sale para PC también ahora. Nos estamos acercando a la Golden Age. Obvio, pa. Excepto Nintendo. Nintendo sigue saliendo solo en Nintendo. Mal, boludo. No, hay algunas cositas que se pasan a PC, pero muy pocas. Los mainline no se va a pasar jamás. Los mainline. Sí. Tipo Zelda y Mario. Zelda, Mario. Sí, sus IPs. Kirby, Yoshi. Esas cosas no van a salir de la consola. Sí. Es que más no lo pueden sacar. Es el motivo por el cual compran la consola. No. Lo bueno es que se puede emular, así que... Sí. Sí, la noticia de este es que cancelaron las versiones de... No, la octubre 25, decía. Sí, 25 de octubre. Neil Cookman. Lo sacás y Nintendo te denuncia, sí, boludo. Neil Cookman. No van a... ¿ya tenían fecha las cosas de Uncharted para PC? No. Igual cierto que... También estaba eso, ¿no? Aparte del... Sí. Pasa que ya me olvido, boludo. Claro. Yeah, it's crazy.
9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. La concha de tu madre, Neil Cookman. Si me intentas de oír, siempre dropeas en la misma parte. Está Sí, vivido de Penny. Maxi, ¿qué onda, boludo? And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. ¿Te viste los gameplays de los Layers of Fear? Está bien. A mí me gustaron. Si te querés cagar hasta las patas, está muy bueno. Has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects. Okay, very interesting. So, what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. Que hagan un MOBA. So one of the things we mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you an update of where we're at. Okay. Multiplayer. What can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. Multiplayer. But what I can tell you is that this game is big. El modo multiplayer que iban a hacer de The Last of Us 2 lo van a hacer ¿En el 1? The way we're telling that story is Ah, very mira. unique to this ¿No game. tiene más, más ciudades el 1? Recorrías varios estados, creo, ¿no? It's like a city somewhat familiar. Capaz por eso, por la variedad de ambientes, tal vez. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year, so I wait till next year to hear more about that. Tosito. Okay, well, very exciting that this has evolved, and I mean, A ver qué dice el chat. incredible. I can't wait to see Naughty Dog storytelling fused with Sí, se están durmiendo. live game. It's something special. Boring. Okay, that's not all. We also have something that I've been Porque reading el about odio. every Está day. It bien. feels like up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so for the past year, we've teamed up with El negro jugando sin ti fue un cock and ball torture como un meme para pasar esa wea en Harmon. Sí, mal. Filming, and it's pretty incredible. De hecho, Sasa, en la versión de Play 2 que jugué sí tardé como un mes. Porque empecé en normal, un chabón vino y dijo, che, ¿por qué no juegas en difícil? Y le dije, ¿sabes qué? Tenés razón. Y lo volví a empezar en difícil, ya estando 20 horas en normal. I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. Y en un momento lo dejé como por 2 semanas, boludo, porque no podía más. Había muchos enemigos, mucho random battle. No había manera de controlarlo, porque en difícil la única mecánica que tenés para controlar los combates no sirve. No sirve para nada. Entonces peleabas igual. Tuve que dejar, boludo. I think we have an image from the episode I actually directed. Okay. So we could first look. Let's take. So you could see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey, and not only directing them, but seeing them do it. Se ve interesante. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Es el Mandalorian. Watching the nuances Pedro they bring to Pascal. these characters, Ahora, relationship, esos son los personajes del 1, ¿no? Sí, la serie del 1. Ese coso, yo, no. Sí, sí. Oh, se ve horrible. Nah, boludo, pero es Pedro Pascal. ¿Qué me estás diciendo? Capaz por la cámara, pero Joel tiene cara de... I mean, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of. La piba por ahí no me cierra tanto, pero bueno. Pedro Pascal es un buen actor, creo que puede hacer el papel de Joel. Next year, that's coming as well, right? Serious? Pero yo por la cara. Okay. All right. Well, Last of Us. Joel tiene cara de Chad, boludo. And I hear No you sé por actually qué. have a couple actors Lo veo muy from the así. show who are going to join us We here. happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them out. Okay, come on out. Holy shit. Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise. Troy's back again. Hello. I know. Son los originales. I'm a little confused though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So, Sí, vas a mostrar lo que se te filtró ya, la concha de tu madre. Tranquilo, Max. Troy and Ashley have to be a part of it. Re manija, And we're ¿no? such fans of like the talent. A ver, ¿Cómo vas a está- dejar que se te filtre, boludo? Y, pero ¿qué vas a hacer, man? A mí A me sorprende que Miyazaki no se le haya filtrado cosas.
Hubo un leak de un teaser del Bloodborne. Creo que sí. Sí, pero no tan así. Grande, poner. Fue un video re mal grabado, me parece. Keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've had Except for today. Except for the date. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. Ya de... I Uy, have to qué say, linda que es la chica when I esa. walked out on set, ¿Qué hace Molzi? to be met with Es la que le literally pone every la voz person a we Ellie. met on that crew, Waifu, boludo. is ¿Por qué la contrataron a such ella como a Ellie? fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game. Was one of the greatest. It was like I was coming home. Ah, ¿ustedes lo conocen a Moltz? No. Yeah, the attention to detail. Yo lo he visto un par de veces. Ah, vos, Maxi, es un man que nos cruzó a mí y a Gonza en stream. Es español y está re manija. Va, no, es francés. O español. O los dos. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love just being a part of I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it. Van a ser cameos. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and ¿Cómo? are these characters we know from Mira, van a tener cameos. Characters? Can you tell us anything? Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Me parece que pasó de gaitas hacia ustedes. Está bien. Pasa nada, Piri. You guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people the La definitive remake de la remake. No, la remaster de la remaster. No, dijo remake. ¿Qué remake, boludo? Se ve igual. Pero el remaster de Bleed... No, pero este es un port a un nuevo engine, creo, ¿no? Al engine del... No, dijo remake. Es un remake, pero seguramente va a ser el mismo juego, boludo. Se ve igual, boludo. Ya te digo. Se ve igual. No, o sea, hay más detalle, boludo. Mejor, claro, pero... Sí. Por eso te digo, o sea, es un remake del remaster. Lo que le dije al negro, agarraron el engine del 2 y están haciendo el mismo juego. Claro. Le pegan todo el código del 1. Es literal eso. Está bien igual, era un buen juego. Va, por lo menos la historia estaba buena. The Last of Us 1 remaster, no, es el remake del remaster, Moltz. O sea, el 1 ya se veía bien, por eso no notas tanto el cambio. O sea, en las caras, las expresiones y eso siempre estuvieron recontrapulidos. Por eso no se nota tanto, boludo. Y de hecho después lo sacaron en Play 4. Claro. A 60 FPS también, con más resolución. Claro. Ahora le habrán cambiado las... Habrán hecho nuevos modelos, debe haber más polycount. Más animaciones, claro. Mejores texturas. O sea, yo creo que agarraron el engine del 2 y están Claro. haciendo de vuelta. Sí, probablemente hicieron eso. Porque ya el del 2 estaba re bien pulido, o sea, andaba re bien en Play 4, boludo. Andaba a 30, o sea, perfecto casi siempre. Ese andaba muy bien, porque yo lo jugué en Play 3. No, pero yo te hablo del 2. El 2 cuando salió era una maravilla técnica porque el nivel gráfico era una locura para lo que era Play 4. Y no salía volando la consola, no se te prendía fuego. Estaba muy bien optimizado. Y que lo pasen ahí está bien. Madre mía, le falta plata a Naughty Dog. Nada más. Side by sides here, just how much it has changed. That you went and you redid the models and rebuilt everything. Salió en Play 4. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. Mira la diferencia que hay, boludo. They're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. O sea que no llamaron a esos dos tipos para que hagan de vuelta lo mismo. No, porque yo lo tenía. ¿Los están pagando? Ya deben estar cobrando, pero está ahí parado, boludo.
because this will be PC. all new players for PS5 and PC. La niña no parece. Molch, no es el punto, Molch. O decís la voice actress. I actually played it El viejito again está más hecho just mierda. to refresh my Wait, no. memory before working Molch, on please. the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing part 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back because you guys did such an amazing job on that original game, and it's really, when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on Uncharted 4, Last of Us 2, we apply to this again to give that definitive version. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Sky, and you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release September 2nd. After on PC. All right, and shortly thereafter on PC. We will look forward to it. Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. Okay. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well, we'll see. We'll try and see. No, boludo, qué manera Ashley Beals, thank you so much Tremendo, boludo, for coming by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate Capaz it. es en un Battle Royale de The Last of Us, All right, man. well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that. Dale, flaco, me vas a decir que con lo que ibas a cerrar se te liqueó. Qué pedazo de forro. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Devs with I Am 8-Bit and Double Fine. Ahora está. Day of the Devs y Double Fine. Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Games Showcase streaming, along with the Epic Games Store Showcase. And then finally, Sunday, it's the Xbox Bethesda Game Showcase. God damn it. Después del Gotham Knights, ¿qué pasará? As for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Germany for Gamescom Opening Night Live on August 23rd. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a Mira cómo le digital quiere and soplar in-person event to a la bring the E3, gaming boludo. community together. Thanks for being a part of Summer Game Fest. And remember, there are more events and announcements to come. We'll see you soon. O sea, y ahora lo de Double Fine y lo de Day of the Devs, ¿dónde lo pasan? ¿También por acá? Ah, sí, es acá. Happy birthday to you. ¿Quién carajos es? Happy birthday to you. Bueno, yo me voy, chicos. Dale. Day of the Devs. Cuídense. Chao, Day Frankie. of the Devs Bye. is the greatest and definitely the oldest independent games festival that exists. It was started over 10 years ago by Double Fine Productions and Damn I Made It to celebrate the best independent games out there and bring them to you, the fans. We wanted to bring developers and players together to get together, play games, and have a great time. It used to be a physical event only in San Francisco, but now it has gone digital so the whole world can enjoy it. And we're really excited this year to be part of Summer Game Fest. ¿Te diseño ese CSGO? No, Penny. Put on your party hats. Nos remintieron, boludo. No van a hacer CSGO en Source 2 ni en P. Ojalá, boludo. Algún día. Por favor. ¿Sabes pero todo, Penny? Es que probablemente haya un parche de la nada. No avisen nada, como siempre hacen los odios. Nunca avisan nada los de CSGO. Y de la nada esté ahí como, bueno, salió hace 3 días. ¿Qué? ¿What? Y ahora que mierda muestra indies. Indies, Sasa. Más indies. Creo. Mira cómo baja el número, boludo. Y sí, boludo. Y es que son indies, qué sé yo, no. World Premiere. Ah, mira. Hello, everyone. My name is Michael. You might know my work Oh, ese que hizo ese juego. Play. I co-founded a company called Playables where we made a game called Kids.
But today we're gonna talk about this guy in my upcoming project that is a collaboration with Rafael. El grupo de Jabber ya todos se desconectaron del voice. Y si, es que ya pasó el evento grande de hoy, ponele. Sí, a las 7 es lo de. Claro, por eso, a las 7 capaz se vuelven a meter. Me dieron el drop de Protea de Warframe. Sí, a mí también. Nice. Lástima que no juegue War. Después pasame el Excel, sí, no, igual como no lo rellené muy bien, lo voy a tratar de rellenar un poco mejor. Y después te lo paso. Yo para ver. Yo para ver qué mostraron y buscarlo en Steam y eso. Claro. ¿Vos como una mosca? Sí. Eso es lo bueno de los indies, es que son re bizarros, boludo. Capaz tipo no te llaman la atención, pero son algo nuevo. Nunca jugué como una mosca. Ah, había un juego de Play 2 o 1 que eras un mosquito y le sacabas sangre a mujeres. Pero bueno. The things you can achieve are nicely prepared on a bucket list. This is a very small part of that bucket list. Cuando jugamos Warframe, vos estás loco, Penny, te quejas de grindear en el board en las 3. Warframe es literalmente grindear, boludo. Todo el día, tenés que hacer tu trabajo, Warframe. O poner platito. Claro, sí, o pagar. Cuando jugamos con Gonza, ya por el 2014. No, 15 por ahí. Gonza, estábamos grindeando partes para hacer un Warframe nuevo, ¿no? O un robot nuevo. Necesitas todas las partes para crearlo. Estuvimos haciendo el mismo dungeon como por 6 horas y no nos lo dropeaba. Y Gonza de la nada el otro día apareció con la skin completa. La había comprado al final. Y eso es lo que hacen, boludo. Lo compró y digo, ya lo tengo. Pero el juego es esto, man. El juego es grindear. O sea, lo compró y nos empezó a ayudar a mí y a Chibi. ¿Te acordás de Chibi y Maxi? Nos empezó a ayudar a mí y a Chibi a Coso. A grindear nuestras partes. Y cuando no me maté 5 veces más al boss, dije, nah, esto es una verga. Y lo dejé de jugar. Para hacer una guild era un quilombo. Te pedían 10.000, 20.000 de distintos materiales. Y tipo, todo el tiempo que jugué recién tenía menos de 100 de ese material. Y ya había jugado como 20 horas. Y como nada más. No. Bueno, igual para hacer la guild obviamente es de muchas personas, ¿no? Todos ponen un poco, pero qué manera de grindear, por favor. ¿Por qué la gente pone ZZ? Porque son unos putos, boludo. Forro, boludo. Seguramente cuando apareció el Call of Duty estaban todos aplaudiendo. Our next game is Planet of Lana, the debut title from Sweden-based Wishfully Studios and published by Thunderful Publishing. The gameplay is reminiscent of dark side-scrollers like Inside and Little Nightmares, but the vibes could not be more different. Who are these enigmatic enemies? What do they want with Lana's sister and her world? And what other secrets are there to uncover in this beautiful, boundless environment? Hello, my name is Adam Stjernljus and I'm the creative director at Wishfully. We're a small indie game studio in Sweden making Planet of Lana. Ah, este lo habían anunciado el año pasado, creo. In our game, you play a young girl called Lana, who is forced out on a mission to save her sister that has been taken away by an invading robot army. Holy shit. Early on in the game, Lana meets the mystical creature Mui. Yay. You quickly develop a strong bond and friendship to Mui, and she proves to be both intelligent and loyal. Hello. Being her own personality, Mui also has things that she's afraid of. Nano Mui. But being small Me llamó más la atención de la mosca, boludo.
For example, being able to reach places that you can't. Estos plataformeros tipo sin combate o puzzles de puzzles no me llaman la atención. She also has this special ability she can use to control some of the strange creatures of this planet. A veces menos es más, claro. Together, you have to make it through both the harsh and beautiful environments of Novo. Past dangerous robots, through deep and cold caves, unraveling long-forgotten mysteries that all lead to your destined future. No tengo agua, o sea, sí tengo agua. Planet of Lana is really Tienes que volver a los Excel de la AIM. Nah, Penny, please. Here at Wishfully to bring you what we believe is a truly unique adventure. And beyond the companion-based puzzle solving and hand-painted art style, you will experience an engaging story with twists and turns. No, Penny, anda arranque de una, deja de joder. After the credits have rolled. Planet of Septembrecito, man, de una vez. Xbox and PC this year, and you can wishlist right now at Steam or sign up at our newsletter at planetoflana.com. This next title from 2-Star Games is quite literally an on-the-rails shooter. You and your little yellow train with its mounted machine gun and exquisite collection of bobbleheads will face off against a demonic, clown-faced train who is hell-bent on devouring human flesh. This is Choo Choo Charles. Hey, Choo Choo I'm Charles. I'm the solo developer behind 2-Star Games, and I'm currently making Choo Choo Charles. Holy shit. Eso no es Tomás de tanque, ¿no? ¿Cómo era? Tomás, el tren ese azul, ¿no? What? Tomasito, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Ves? Eso es lo que te hacen las drogas, boludo. Nunca se droguen, boys. Terminás re durazno como el Thomas. If you pump enough lead into his face, that'll probably encourage him to run off and find something else to do. Toma, vi los comentarios, please. A ver. Goti, Gotis. ¿Qué tren is mad? All who cry about Protilla Monkey, Josh was his name. To a 1v1 and fight him to the death. Protilla to do that, you'll need to Monkey, explore the ¿esto qué open es? world, looting abandoned areas and completing missions for the locals to gain powerful new weapons and scraps that you can use to upgrade your train's speed, armor, and damage. Thomas, please, what are you doing? You'll need to leave the relative safety of your train and venture out Open on world on rails, charge the tank engines. Hágate. Goti, 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 Goti. This is where things get really dangerous, with Charles constantly roaming around looking for his next meal, and camps of shotgun-wielding cultists looking for someone to feed to him. No, Silks son very sad. So. ¿Cuándo mierda lo anuncian al Silks? Denle el juego a los pibes, boludo, por favor. After collecting 3 heavily guarded gems from abandoned mines around the island, you'll place the gems A este on le van a the poner un mod para que sea Thomas a ver. Sí, olvidate. drawing him to your location. Olvídate, bro. Es que este juego debe haber nacido del meme de Claro. Tomás. Muy probablemente. Oh fuck. Oh, come on. Oh shit. Oh. Best be careful out there because it might be unwise to wander too far from your train.
If you do encounter Jugable. Charles while you're roaming around, it doesn't matter what you do now because Bueno, después queda guardar esto y le ponemos. either escape with your life or see it. Después lo modifico bien. Y... no le vas a poner timestamps. Timestamps. No, ni a palo, boludo. Ni a no, palo, te vas a volver loco, boludo. El tanque. Por Dios. ¿Cómo se llama? No, lo voy a dejar guardado como eventos. If it sounds like something for you, be sure to Y le dejamos. Choo Charles on Steam. No, bueno, el Games Arasa y el Claro. Days of the Dead. O sea, si esto sigue de largo, yo probablemente me quede hasta que aparezca Devolver. ¿No? O sea, si esto sigue de largo, porque estaba esto de Game of the Devs y después Double Fine. No creo. Porque ahí es a las 7, ¿no? Capaz. Claro, son 2 horas. Ponele que hasta las 6 Hey, I'm Mike. va a haber un corte. ¿A dónde está mirando él? What? Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. We're the founders. And I'm Michelle, the art director. Oof, okay. This is... I hate that. Alright, once more with feeling. Hey, ¿Estaba viendo en comprarme el Lobotomy Corporation? And Ah, ese está bueno, dicen. games. El de... que manejase SCP básicamente. When Coin Crew Games was founded, we were actually building real-world escape rooms and arcade machines, but when the pandemic hit, we needed to pivot. So we decided to take those learnings, building real-world escape rooms, and transpose them into a digital format, and thus Escape Academy was born. Ah, son de este juego, Escape Academy. Trying to hack me without sufficient power. Probability of your expulsion high. Escape Academy is an escape room adventure game that you can play either single player or co-op. You play as a student at this titular, mysterious Escape Academy where you get to master the art of puzzle solving and train to become the ultimate escapist. What are you waiting for? ¿Qué más hay? Gas is no No. place to relax. We're all fans of escape rooms, so when we couldn't find a digital, authentic escape room experience, we decided to make one ourselves. Sí, pero no. ¿Tú? ¿Por qué está 3300? At the academy. Escape Academy isn't just a puzzle game, it's an escape room game, and it brings that play pattern home. Hay escape rooms acá en Capital. Vi por ahí un par de carteles. No sé si son buenos, In pero... addition to that, you can solve every puzzle using ¿Vos fuiste a alguno? mind, no dexterity No. required, although you may want to bring a paper and pencil. Hay un par que son como de... ponerle como de horror, terror, una cosa así. Tienes que escapar porque si no en hora y media te mata un científico It gave us loco. the leverage to create a wide variety of rooms that support the narrative and put players in situations they would never find themselves in real-life escape rooms. When we were designing the game, it was really helpful to have the experience of both playing a lot of escape rooms and designing real-world escape rooms as sort of a design anchor. It's Morbin time, to dice uno, buoy us porque... to. I did not anticipate the rodent assisting you. Bad turmeric. Sadly, that rat will be no help in bypassing my lasers. We really took our time to create an eclectic cast of students and faculty members that help guide you throughout the academic journey of Escape Academy. Building on the lessons that you get in each room and raising the stakes throughout your journey at the Academy was definitely a design pillar we wanted to make sure came through in the final game. I am not feeling so well. Analysis. I have succumbed to disco fever. Escape Academy is Disco coming fever, to Xbox, what? PlayStation, and PC on July 14th and will be available day one on Xbox Game Pass. And you can wishlist us today on Steam. We'll see you at the Academy. Thanks! Escape Academy! This game's for all those fans of organization out there, all those organizers. It's from a studio called Max Inferno, and it's a game about getting things lined up just right. It's called A Little to the Left.
Como de ese efecto de sonido que hacen como que te tocan la puerta solo de un lado de los auriculares. Me vuelve loco, boludo. Hi, I'm Annie. Hi, and I'm Lucas, and we are Max Inferno. Yep, and we're really excited to share with you today a cozy puzzle game that we've been working on called A Little to the Left. De 130K a 64K. Y pasa, man. Es que debe ser normal, qué sé yo, no. O sea, pensá que por lo menos hay 60K de gente viéndolos. Son juegos indie, o sea, cualquier publicidad le sirve. It's a game where you sort, stack, and tidy up the house. In each level, puzzles are hidden among regular household objects, and you solve them by arranging items in a very particular way. Los nintenderos y cosplay ya se fueron. Uy, man, esto es un TOC, le dicen, ¿no? Creo. A esta obsesión con el orden. ¿Sabes quién era ordenado también? Hitler. Ese ni es. Oh, dear God, yes, dice uno. Sí, hay gente que le encanta esto, man. O sea, es... Lean jugó uno de que es sobre tipo... Te estás mudando a un lugar nuevo y tipo el jugador lo que hace es acomodar las cosas, ¿viste? Desempacar y acomodar las cosas en su lugar. No, no, el gato te trolea en el juego también. ¿Por qué? The game starts off pretty simple, but as you progress, the logic behind the puzzles becomes a little more surreal. There is a lot to tidy up in A Little to the Left. Actually, every day brings something new. Es que básicamente, ¿viste el inventario de Resident Evil 4? Es como eso, pero extendido. Por algún motivo lo querés ver ordenado. Querés tenerlo todo en un lugar seccionado. Darle un orden específico, una cosa así. Debe ser algo del cerebro mismo. Darle forma, por así decirlo. Una cosa así, no sé. Es genial. Este está bueno, man. El Little to the Left, ¿ya estará? Está en Switch, Steam, muy bien. Sí, ya está, mirá. I've been excited about this one ever since it was announced ages ago. It's from developer Gummy Cat. It's called Bear and Breakfast. And the title says it all. You're a bear, you run in bed and breakfast in the woods, and it's really freaking fun. We're debuting a brand new animated trailer, a bunch of gameplay you've never seen, and finally announcing a release date. Oh, mi Steam explotó. No, está explotando porque estoy bajando el juego. Holy shit. I'm Ioana. And I'm Raresh. We're from Gummy Cat in Romania. Today, we're showing you our first game called Bear and Breakfast. It's a ¿Se llama laid-back Arares? management adventure game where you build and run a B&B in the woods, but you're a bear. In Bear and Breakfast, you play as Hank, a young, curious bear from Silver Valley. ¿Viste We Bear Bears? No sé la traducción al español. ¿Escandalosos es en español? What? Ahora cada vez que veo un oso me acuerdo de eso. Más un oso tipo cartoon. We grew up on management sims. Games like Me acuerdo de esta serie. were big inspirations for us.
but we also wanted to make a game that tells a story along. Están mostrando indies, Penny. Penny, digo, Sassen. No, no creo, porque Silson es triple A, ¿no? So, O sea, it turns out that ¿va a salir 60 o va a salir $20 cuando they salga? need a place to stay. There's old rundown Esta buildings serie me all over encanta, the bro. place, and you're just the bear for the job. Es muy de alta serie, bro. Escandaloso se llama en español, XD, ¿no? La veía en el trabajo esa serie. The game follows a linear story that you advance by solving quests. Eso y Over the Garden Wall, creo que era. ¿Cómo era? Rooms, crafting furniture and decorating stuff. Over the Garden Wall. Sí, Over the Garden Wall, esta serie también. The actual furniture Es you genial. make awards different kinds of points. For instance, beds give comfort, showers give hygiene, that type of thing. You have to make sure that your room scores are high enough to satisfy whatever your guests are asking for. Each type of score comes with its own challenges. For example, later on, you'll need to cook food for your guests through a minigame. Esto es un mayordomo oso, ponele. There's a lot more to Bear and Breakfast. Acá but you estoy. can play at your Qué own grande el juego del osito, ¿Viste? Gotti. Oh, and there's ¿Cómo se les ocurre estas cosas, boludo? Eso es un osito, boludo. Claro, por eso digo, solo los indies hacen estas cosas. Y es hermoso. We're very excited to be part of Day of the Devs this year, and we can't wait to introduce Oh, Bed and you to Breakfast. Hank and his friends Ah. when Bear and Breakfast launches later this summer. Thank you. El otro de ordenarlo, ¿viste? Por arriba. ¿Solamente ordenar era? El Little Bit to the Left, una cosa así se llama. Sí, es. ¿Todo esto lo estás anotando también? ¿Sabes que no? Ah, está bien. Fuck. Ah, Bear and Breakfast. Viene ahí el juego de palabras. No, está bien, importante que esté anotado lo del otro, boludo. Lo estoy viendo por si anuncia en Silson, man. I don't want to say a lot about this next one. It's full of secrets and puzzles and mystery that are best discovered on your own. It's a beautiful game from a studio called Shared Memory. It's a pixel art Metroidvania full of interesting creatures. Pixel art Metroidvania. Hi, I'm Billy Basso. Today I'm going to be showing you a game Animal that I'm Well. working on called Animal Well. In Animal Well, you explore a surreal and sometimes dangerous pixel art labyrinth that is filled with secrets. As you explore, you'll encounter various creatures, but it's not always clear if they're friendly or not, so it's best to proceed with some amount of caution. Es un pixel art decente y además tiene scanlines para simular que es tipo de la época de 16 bits. Claro. Throughout the game, you're going to find various items that will give you new abilities and help you solve. Clásico Matsukas odiando a las pequeñas y medianas empresas. No me sorprende el cipayo comprador de manga. ¿Qué pasó? No, un comentario que escribió Sas. ¿Qué dijo? Eso, clásico de Matsukas odiando a las pequeñas y medianas empresas. No me sorprende el cipayo comprador de manga. Pero yo compro manga nacional y popular, boludo, editado en Argentinita. No como Frankie que compra mangas españoles y estadounidenses. Animal Well is a pixel art game. That's not just a pander to nostalgia. Instead, I'm viewing as a technical opportunity. A 4K TV screen has 144 times as many pixels, but that means Cállate, gato, que vos también compras mangas yankees. processing power. Le hiciste volver, boludo. Throughout the game, you'll see a lot of things like fluid sims or tiny play effects that haven't really been used in a pixel art game before. Pero no tanto como vos, Gil.
Igual yo lo gasto porque él compra mangas españoles. Yo mangas españoles no compré nunca. Anda a ver Animales Fantásticos y anda a ver Parque Gordásico 3, boludo. Compra mangas españoles que van a salir acá en Argentina. La misma edición, la misma edición. Y lo compran en gallego, boludo. Sí, pues tengo platita, capo. Está bien, boludo. Uno hace lo que, pero bueno, yo le estaba diciendo a Nico nomás. Mirá ese juego, Pintagoti, boludo. ¿Esto para PC? Sí. Pide muchos gráficos, man. Damn. No lo va a correr mi combo. Bueno, nos vemos, chicos. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Machigato. And then while you're doing that, you can maybe wishlist it. But yeah, thank you so much. Pico está con 2 monitores, ¿no? ¿Cómo? Estás con 2 monitores. Yo sí. Sí, a la izquierda estoy viendo, viste, en la página de SteamDB. Tiene un listado de juegos recién añadidos a la tienda. Entonces estoy buscando ahí los que salieron ahora para ver si tienen fecha, viste, rellenar un poco más el coso, pero por eso de ahí saqué el Soul Hackers, de la nada estaba ahí, boludo. No lo podía creer. This game comes to us from Highwarp, a solo developer from Spain. Hi, I'm really happy to be part of the 10th Menos mal que estoy acá, boludo. Mañana tengo que ir a la oficina. I'm Melvin from Highwarp. Igual mañana no hay nada mañana grosso, no. ¿no? No. Es tranqui. No, el tema era hoy y el domingo. Claro. Igual flojito el Job Kill, pero A mí me gustó. Hubo muchos juegos de sci-fi de horror. O sea, como que se acumularon ahí. No sé si fue el timing. Lo que pasa, está bueno, pero se hacen competencia entre ellos, boludo. Ese es el problema. Igual mientras salgan en fechas separadas, viste, se den un espacio entre cada uno, yo creo que no hay drama. Pero, ¿qué presentarán? ¿Como 3, 4 juegos así, sci-fi de horror? En el espacio, en alguna especie de base en Marte o en otro planeta. Naya will grow up and mature, obtaining vitality from floating leaves and flowers, learning to swim like a duck, dive like a fish, dance like a frog, finding other adorable friends like butterflies, rabbits, snakes, turtles, crocodiles, and much more. Help them to find their way, avoiding obstacles and dangers, using your skills. You will immerse through a lot of beautiful places like a deep forest, a dark cave, a joyful creek, and more. Water, symbolizing life, starts pure and fresh, and little by little, it will be fading into dark. You can sing to regenerate the Re chill este juego. making sprout flowers. Demasiado chill. And you must do your best, because Pa' mimir. humans, Claro, no de dormirte, pero viste de cuando que es algo relajado, tranquilo. like these noisy roads with strange smoke creatures. You are the guardian of this river, and that seemed to be a difficult task. But No jugué mucho este tipo de juegos, pero recuerdo el Botanicula take care of you from the sky. y ponele que el Thomas Was Beautiful Low. day of Nayad is like Va, no, this que ese era un village. plataformero You can make it grow up tipo de under the pasos. sunrise, change its Pero el color, Botanicula even me giant encantó, small bro. flowers on it. Creating Esos Nayad bichitos allows you chiquitos an wholesome experience. como insectos Enjoy at your yendo por own pace, ramas y hay música en el medio. flowing. Nayad will be available for PC and consoles by the end of this year. Thank you for watching. Toma vos, no lo jugué, boludo. Está bueno. Disculpa, yo solo juego FPS, no sé qué es estar tranquilo así, ya sé, Penny. Tenés un Excel para jugar Counter, boludo. A de Luca It Takes Two. If you ever find yourself longing for the good old days, then why not take a trip back to the Stone Age in this cooperative life and farming simulation game from Sodaden and Cryptico.
Hunt and gather to care for your settlement. Está el Modern Warfare en Steam, boludo. ¿No está? Lo que está. Ah, lo que está. ¿Cuánto está? No lo vi todavía. Volvemos a lo mismo, boludo. Ah, fuck. We're based in San Diego. ¿6 luquitas? In Argentina. Hola a todos. ¿Digo Argentina? Argentina, sí. What? Timos brother. We are the team developing Roots of Pacha. Sí. Pero notaban el acento enseguida, boludo. Argentina. Argentina. Mira un argentino. Es negro y narigón. Para ti. ¿Qué es como un Stardew Valley, ponele? Nice. Acá abrí Steam, tenemos Nightingale. Me tira lo que... Hay uno que ya tenía wishlisteado. Sí, hay Pero uno, está jugando, boludo. hay un par que yo tenía ignorados. Yo te digo, yo no ignoro nada, salvo esos juegos en particular que dije que ignoraba. Está bien. Discriminás contra el furraje. Claro. Metal Hellsinger Rebels Release Date and Playable Demo. A ver, venga la demo. Están tomando mate, ¿viste? Sí. Están farmeando la Patagonia y sus argentinos. Tiene que haber un choripán, boludo. Tiene que haber uno. You'll venture into the caves to meet the spiritual world, to try and explain who you are and why you're here. Es un objeto raro, The game's dice. Stone Age setting was inspired by the book, The Clan of the Cave Bear. Roots of Pacha is set in simpler times, but the society is still complex. For example, finding something to eat went from satisfying a basic need to making a dish and creating a reason to gather. As you discover ways to make life easier, Otro monitor, boludo. Me agarró fanático. Pacha's world has to offer. ¿No tenías como 3, 4? Ahora tengo 2. Tengo la tela de arriba, pero arriba escapa mi... Ah, te lastima el cuello, boludo. Yo tenía la tele posicionada arriba. Escapa Antes, mi ¿viste? ángulo de visión, claro. Claro. Entonces... Sí, no, tener el cuello hacia arriba me empezó a molestar, a doler una banda y dije, nada, lo pongo al costado después. Ya la tengo allá. Capaz depende de la posición de donde te sientes, ¿no? Pero me decía verga. Yo ahora tengo dos monitores, uno al lado del otro. Claro. Está tomando mate, que grande. Sí, boludo. Los mationes. Tengo todo acá, tengo WhatsApp. Dijo tengo gracias, el como Steam, dicen acá. Y estaba tomando mate. Y quiero tener Steam y la pantalla de laburo. Claro. Roots of Pacha. Play the demo now, Steam, yendo. Con la nueva silla podría poner una tele arriba. Claro. Que elegancia de... Me re alegra, boludo, cuando hay juegos argentinos o hay una mención, no sé por qué. Es hermoso. Pará, Yuna. World Premiere, a ver. De esta. Roots of Pacha. At Us 2 Games, we really try and take what's meaningful and great about games and deliver that to everybody. So with Monument Valley, we made people care about a character for the first time if they've never really engaged with games very much. And with Albro Wildlife Adventure, we took open world games and packaged that into a kind of theme about saving an island that more people are going to want to engage with than just the hardcore. And with this game, what we really want to do is take these genres that we really love, like roguelike games and turn-based tactics, add a little bit of sports game in there as well, and themes about Me perdí en roguelike. conflicting fears, and really package that together into something that feels really unique. In the game, Va a tener co-op este Roots of Pacha. It's be a part of a thrilling Stone Age community. Family and their friends. There's a few of them that were a little bit broken. And they Play were with broken friends because they in didn't really co-op. have the words to say, and their father, who used to be a big part of their life, unfortunately passes away, and they don't have those tools and that person Tiene precio ya, ¿no? to bridge that gap.
Está la demo y dice release date 2022. Wishlist and follow. With it, they find themselves in a world between worlds, neither asleep nor awake. And when they're in this, they can explore these moments, these memories, and solve these creative problems through a ball game. And when they do that, they find the right words to say to confront these people. The people we're going to be meeting in Desta's dreams are people who were significant to Desta before they left town a couple of years back. And there are lots of people they don't know quite as well, too, and some people who have been shaped by Desta's impression of them in their dreams. But they've all had profound impact on Desta's life. These characters are really interesting because all of them are interwoven as part of Desta's story, but also with each other. They don't just appear as abstractions, but they really feel like a part of the makeup of Desta's background. One way or another, the people that Desta meets throughout the game helped Desta become who they are today. And they've taught Desta a number of different things, like standing up for ¿Lo themselves conoces, in Penny, este risks, juego? expressing themselves, and more. There are a few different themes in the story, but I would say that certainly loss is a big part of it. Finding yourself, courage and perseverance, and reawakening. No pun intended. It feels like we've been able to put a lot of ourselves into Desta. The same is true for pretty much all of our games, but Desta in particular is very personal to a lot of the members of the team. I'm sure we can all relate to some of the themes of maybe having ghosted a friend and not being sure how you could like get back in touch with them, or dwelling over how you might have said something in a conversation and like having that play over and over in your mind, which is like one of the core themes of the game. It's definitely got more depth and more game mechanics than anything we've made before, and it's being designed from the ground up to be a multi-platform title. We're really looking forward to telling you more about Desta, the memories between, in the coming weeks and the coming months. This next game is called Shim. It's a shadow platformer. You're a little blobby character platforming around inside shadows, and a game with a really cool minimalist graphic art style. I hope you like it. Hi, I'm Ewout and I'm the developer of Schim. And I'm Niels from Exonice, and I help Ewout develop Schim. We're located in the north of the Netherlands in a town called Leeuwarden. We are a team of 2, plus the talented people at Moonseller who do the audio. Dream scheme? What? Schim is a game where you move around in shadows. You play as a Schim, a shadow creature. Oh, mira, ese es como el, ¿cómo se llama? Hay un stand que tiene esa habilidad. Black Sabbath. De Josh. Stando. Black Sabbath de la parte 5. Sí, está buenísimo el estilo, boludo. The player plays around as a Schim of a human. However, this Schim is separated from their person, and it's up to you to find your way back. In the game, you will also help other Schim characters who have also been separated from their shadow. You can help them by finding their object. Schim takes big inspiration from the feeling of playing as a child. Playing imaginary games with made-up rules. Move around in shadows and jump to the next shadow. Tiene playtest. What? Mañana está la Geek Weekend de Netflix. De Netflix, está el Tribeca Game Spotlight. ¿Ese Tribeca no es como un festival de arte o algo así? Me suena el nombre. Ojal, mira acá dice Xbox Plus Bethesda Game Showcase el 12 de junio a las 2 nuestra. Y después el mismo 12 está PC Gaming Show a las justo a la hora que grabamos nosotros, 4:30.
Lo dejo de fondo de última vez, porque el PC Sí. Gaming Show es bastante extenso y hablan... Sí, es re embole, Ay, boludo. Sí, claro. But first, let's check two really cool Japanese titles. Japanese. Fox and Frog Travelers. Ojalá que acá, mira, dice 13 de junio. ¿Cuándo es 13? El lunes. El lunes. Ah, estoy el lunes. Perfecto. Hay un show que es de Capcom. Pero debe ser para el Street Fighter 6 nomás. Porque el otro juego que tenían lo patearon para el 2023, ¿no? Una furra. Ojo, Ah, no, acá dice Capcom Showcase Updates on Previously Announced Games. Bueno, Claro, pero... Sí, lo voy a ver igual, ¿no? Porque está por salir el update de Monster Hunter Rise. El Sunbreak, creo que era. Sí, Debe ser más de eso. Más de Capcom 6. De Capcom 6. Street Fighter 6. ¿Qué más anunciaron? Resident Evil 4. Trae el remake y la versión VR del 8, tal vez. Fox and Frog Long Journey Through the Night is planned for release in a few years. Es terror ese juego. Kanichan. Ah, había visto este juego en Steam. Esas dos son devs supuestamente. Y hacen boludeces. No me acuerdo bien qué era, pero algo de eso era. First game ¿No? of the young ¿Era solo este o era el developer otro? Yo Fuji, Goodbye World is a narrative game about two young indie game creators, Claro, es the Two shy Young Indie Kenny Game. and the extrovert Kumade. Mixing influences from comics like Ghost World and games like The Beginner's Guide or Moses 3, Goodbye World is a tale about the passion and struggles that comes with game creation. Through 13 chapters of the story, acá está. rendered in beautiful pixel art in a ¿Qué cosa? resolution close to the Super Goodbye NES World. and Game Boy Advance. Se fue bullisteado. ¿Cómo se llamaba el juego anterior? ¿El del sapo? Sí, el del... Es Chim, básicamente. S-C-H-I-M. And if you are interested by Japanese indie scene ¿Qué or onda, indie games, pelotudos? you can ¿Qué follow haces, us on Salsa? Twitter, on Discord, chat with us, and watch our indie game showcase, which is Te anuncian coming hoy el this coso, summer. boludo. Te lo And prometo. thank you again for watching and Day of the Dead No es Devolver, boludo, así. No, el Silson no es de Devolver. No, pero estos son indies, no es solo Devolver esto. Our next game, Birth. ¿De quién es Silson? ¿Cómo se llama? Cherry Team se llama el equipo. Loneliness through this puzzle adventure. No sé si El tiene equipo algún de- publisher, pero bueno, siempre el juego abre con Cherry Team, no sé si... Sí, acá dice Developer y Publisher Team Cherry. Es. Team Cherry. Equipo of Cereza. No, Cereza es no. ¿Qué era Cherry en inglés? Cherry es boludo, cereza. es un- Ah, sí, también. una cereza. Cereza. Nice. El logo es como una cereza y tiene un joystick. Ah, verdad. A point-and-click puzzle game about living alone in a large city. Ya pusieron banda de cosas. ¿Qué? ¿El Doom? ¿Está 90 pesos? In order He to estado comprando. you decide to create a El Doom 2016. Holy shit. partner for yourself. Ah, nunca le actualizaron el precio. Está en 370, normal, mirá vos. Ah, ya la tenía. You will What? explore libraries and post offices and museums and cafes Doom and Eternal, ¿cuánto apartments that está? don't belong to you. Ah, está. No, güey. Está un poquito más picante, pero no tanto. 3200 Standard Edition. In each of these buildings, you will meet creatures, and you will get to know them by searching through their personal belongings. Their laptops and phones, their Qué cabinets. falopa que son estos juegos, man. ¿Viste?
Ahora a las 7 está el de La Devolver. re flashan, boludo. Hasta que Pablo necesita algún videojuego y bueno, los hacen para los Pablos del mundo. ¿Pablo juega estas cosas? Some are pattern Sí, based, olvídate. some are abstract. Está bien. Un capo el Pablo. There are no instructions, and you are rarely doing the same thing. Piratea Nintendo, yo lo rebanco. Y sí, no tiene un peso, boludo, no tiene esta opción. Se rompe el culo Nintendo, boludo. Igual se ha comprado todas las consolas y se ha comprado videojuegos, o sea, se ha Claro. matado de hambre por Nintendo. Y se ha Claro. arrepentido, obviamente, ¿no? Como todo Nintendero, claro. Sí, sí, sí. Vale, y... Yo ya aprendí, boludo. Ya vi la luz al final del camino. No, yo me acuerdo que Pablo se compró la Switch por el Pokémon. Y no sé, creo que un día nos juntamos y estuve todas las juntadas escuchando cómo el Pokémon es una mierda. Y tipo, no, el Pokémon no es una mierda, es el mismo juego de siempre, boludo. Si no te diste cuenta, si no te diste cuenta a esta altura del partido, boludo, ¿qué esperás, boludo? Sí, lo que pasa que... O sea, lo que no hizo una verga fue los gráficos y eso, boludo. ¿Qué se va a hacer? Pero posta, el juego era igual. Sí, boludo. De hecho los tenía... juegos de Pokémon son iguales hace como 20 años, o sea, ya es como que está ahí integrado, que no hay que meterle más features. Es así el juego y listo. Claro, Boludo. y está perfecta la fórmula. Pero por eso, lo único que tenían que innovar eran los gráficos y no lo hicieron, boludo. Era lo único que tenían que hacer. Mala suerte. ¿Viste que ahora hay un chat de la llamada, boludo? Está buenísimo. ¿Un chat de la llamada? ¿Cómo? No sé cómo pasó ¿pasaste esto? ¿esto? Hay un chat del canal, de voz. El canal de voz, eso. Canal de voz, resumen con la todo. llamada, boludo. ¿Entendiste? O sea que podemos chatear dentro de Claro, de este canal de voz. Claro, nada más. Gare Helios. Claro. En cualquier chat de voz, ponele, cuando estamos haciendo el programa y nos queremos pasar algo, Claro. ya no está más eso de, te lo dejo en general, te lo dejo en waifu, te lo dejo en meme. Nos podemos pasar cosas por ahí directamente. XD pone. Moving one tile will also push the surrounding tiles. Está bien, boludo. Sonic Boom. Bueno, mostramos más de Street Fighter. Aguante Gil, boludo. Tiene un peine mariposa. Pam param pam pam. Param pam param pam pam. Yo me acuerdo que había un youtuber que jugaba el Yu-Gi-Oh! Duel Links y cada vez que sabía que el chabón iba a ganar ponía la canción de Gil, boludo. Tan, 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 tan. ¿En serio? Y cuando le pegaba el ataque final ponía el Sonic Boom, Sonic Boom. El sonido. Me cagaba de risa, boludo. Qué genio. Follow various characters looking to discover why they are still here and how to move on while trying to escape the grasp of an evil wizard who doesn't know how to let go. ¿Y qué onda, Masita? ¿Estás laburando? ¿Trabajando duro o durando en el trabajo, boludo? Obvio, papá, estoy trabajando muy duro. Sí, recién me quejaba recién le comentaba a Víctor que necesitaba más monitores porque tengo el stream, el WhatsApp con otras cosas, la pantalla del laburo. Quiero tener Steam para wishlistear cosas y no me dan la... ¿No tienen los monitores? No me dan, porque por lo menos lo que está en mi ángulo de visión, porque tengo la televisión colgada, pero me queda muy arriba, boludo. No. Acá estoy viendo. Pero comprate unos monitores bien petes y total, o sea, mientras tengas uno piola, uno ahí 144 para jugar los juegos pioletas, después los otros chiquititos ya son más que suficientes. También. Son para mirar un stream, para mirar un chat, o sea, no necesitas una locura de monitor. ¿Y qué onda? Cuando termina esto de los indies, ¿arranca otra cosa también? Supuestamente lo de Double Fine. No, ya está, era esto, ¿Ya boludo. está? ¿Era esto? Oh. Era esto, sí. ¿Y entonces qué arranca?
Ni idea. La verdad que no sé. Algo van a poner, supongo. ¿Silson? Sí, We couldn't have done any of this without you, or at least it'd be really Ojalá sea quiet Silson. and kind of suck. We're not done with the Day of the Devs 10th anniversary just yet. If you go to dayofthedevs.com and sign up for our newsletter, you will be amongst the Espera que first salga algún to indie hear about copado, all the boludo. exciting Pero things to come this bien, other bien than that, pulido, thank bien you so much to competitivo, o sea, everybody who bien watched and challenger, o sea, tipo un Cuphead, algo así, boludo. ¿No salió? We'll see you next time. Aha, you thought ¿Qué it was cosa? over, but it is ¿Alguno así? ¿El Alt F4? ¿Lo conocés? Pero tiene que jugarlo todo el mundo. Yo no juego que no juega nadie, boludo. ¿Qué te pensás? ¿Por qué no? No, boludo, la gente tiene que hacer el filtro por mí y decirme, este juego está re buenísimo. Y yo lo juego y digo, sí, es verdad, está re buenísimo. A ver, un juego así difícil. Indie que haya salido hace poco. Summer Game Fest Edition. Bye. Bueno, termina esta mierda. ¿Y ese chao. juego? Peter Bergman. Igual lo dejamos de fondo. Pam, param, param. Param, pam, param, param. Quiero escuchar esta canción cuando me pego un tiro, boludo. Tiene pinta el Alien Dark Descent, ¿El cuál? Uno de los primeros que mostraron. El Aliens Dark Descent. Ah, sí, sí. Top Sí, ese down. también. Sí, que te dije, uno de Aliens top down, posiblemente co-op. Single Espero que no player, sea. dice. Single player Pero- action. Single player action, fuck, es turn-based seguro. Pero está bueno igual. Me llamó, No. me llamó. No, ahora lo ignoro. Para que aprenda, boludo. Bueno, voy a cerrar esta ventana, ya fue. Chau. Bueno, avísame cuando cortes el stream así. Dale. No sé si voy a cortar, no sé qué hay ahora. ¿No hay nada? ¿Literal no hay nada? Creo que no. ¿Terminó? ¿Cómo que terminó? Pero mira, hay un borracho ahí en un barco tocando el piano. Hay un borracho. Se llama Indie Developer, man. Dale un poco de. Dale un poco de credibilidad. Claro, lo peor es que muchos son así, son borrachos. Que jodían con el poco tiempo libre que tienen, boludo. Pobres madres, los rebanco. Ojalá me anuncien el Borderlands 4, boludo. Por favor. Así cuando lo dan gratis en Epic en como 20 años lo juego. ¿Qué onda? Porque ahí dice Modern Warfare 2, Street Fighter Cup, ¿qué pasó con el cajero? Yo capaz no estaba cuando pasó algo de Fue en lo del Summer Game Fest. Volvieron a mostrar el DLC. Claro, mostraron. Sí, 30 de junio. Ya sale dentro de nada, boludo. No, vale, tengo una banda de niveles, boludo. Pues si va a tener 3 niveles me voy a recalentar. Te va a quedar un anuncio que cueste $100. Ojalá, Penny. Mira, Aliens sale para todo. Play 5, Play 4, Xbox Series, Xbox One y PC. Que viene el Calisto Pro, loco, el papá. ¿Cómo zafamos con ese? Sí, boludo. Bien. Menos mal que me... O sea, menos mal que me avisaste porque no me voy a enterar si no. Porque el mismo día, tipo a las 6 horas lo actualizaron. Al otro día, no, fue un día y al otro día a la mañana. Claro, la madrugada. ¿Cuánto cambió el precio? ¿Ustedes cuánto lo compraron y después cuánto quedó? Yo lo compré a 830 y quedó... Estaba 650 el base, 870 el deluxe. Claro, yo compré el deluxe. Yo también compré el deluxe. Todos compramos el deluxe. Y después pasó a 4 y 6, creo, algo así. O sea, arrancó 870, claro, el deluxe y a la... ¿Qué será? ¿A la 1, ponele? ¿No dice la hora? No dice la hora. Al otro día lo cambiaron. Claro, pasó a 5.300 pesos, boludo. Está 4 lucas, a ver, tampoco es tan mal precio. Pasa que a nosotros claro, no, son 4 lucas, boludo. Me conviene, boludo. 4 lucas y el deluxe 5.300.
Pasa que bueno, de vuelta lo mismo, le sumás los 66% de impuestos y se va a la concha de su madre, boludo. Lo mismo con el Modern Warfare 2. Pusieron el spin-off de Shin Megami Tensei y Sasa. Está a 4.000 pesos, me Sí, quiero pegar un papá. tiro. Que de vuelta, es lo mismo que está el Callisto Protocol, es un buen número. ¿Por qué no A ver. salió baratito? Igual te Ojalá. digo que el spin-off de Shin Megami Tensei no tiene nada porque ya es un persona, boludo. Sí, boludo. Posta que O sí. homosexual, Ve, mira, anime. alguien que no juega sabe lo verga que va a ser, boludo. Te amo, Sasa. Pero si se ve, lo primero que ves es un montón de waifu de colores, boludo. Anda. Lo mejor de todo, boludo. Sí, lo mejor para los violados, boludo. Hijo de puta. Sí, ojalá le hubiese ido mal al 5, así se moría la empresa, la mierda, boludo. Nah, Gil. No se puede morir si todos los forros ven waifu y lo compran Insta, boludo. Ni siquiera. Obvio, es como papá. Frankie que compró el Bayonetta y ni lo jugó, boludo. Qué hijo de puta. Él quería tener la waifu ahí en su jueguito, boludo, y ya está, boludo. Claro. Es verdad que ni lo jugó el hijo de puta. ¿Vos te pensás que hay gente que no hizo eso con el Persona, boludo? Debe estar lleno, boludo, de guachines que compraron el Persona porque vieron ahí los dibujitos de las cutscenes en YouTube de las waifus ahí paseando en bicicleta. Pero, este es el goti. Nice. ¿Qué está pasando? No sé, man, está todo lisérgico el stream este ya. Y pasa que son indie, boludo. Me había olvidado que les gusta flashear que son también productores ejecutivos, cineastas, músicos. Mobius the Game. Mobius. Está refumado el DB este, sí, boludo. Sí, es un imbécil. Es un imbécil. No, pobre. Tenía mucho tiempo libre, déjalo en paz. Pero men, lo que importa es que hagas un buen producto. ¿Por qué tenés que ser tan fantasma, boludo? Se parece a Steven violado. Steven violado. Esa mecánica de agarrar del suelo, la animación, es idéntica a la de Super Mario 2, creo que es. Al Mario 2. Viste que agarra como un vegetal del suelo y se lo revolea a los bichos. Es igual, boludo. ¿Por qué es un pendejo en pijama, boludo? Qué tremenda fumada, Yo, boludo, le pintó ser un pendejo en pijama, boludo. Me sirve, Little Nemo. Stop it, A mí me hace acordar some mucho a los juegos viejos de Sega, boludo. Tiene muchas Sí. mecánicas de juegos viejos de Sega. Tiene cosas de Tiny Toon, del Earth Worship. No está El distinto, Worship, boludo. Alto juego bonito. Ah, el Stray. Ah, no, es un recap de varios juegos. Ah, es un pibe en pijama porque como que en los niveles el chabón está soñando, boludo. Ah, man. Claro. Oh, ¿cómo se llama? Fuck. Damn it, se me fue el nombre. No, volvió el juego del gato. Ah, Napurna. Pero ya pasó el show que de Napurna, ¿no? 28 de julio. Vuelto un montón. Bueno, ahora sí terminó. Menos mal, así nos dan una hora de descanso, boludo, antes del otro. Igual el otro cortito, media hora. ¿El otro de qué sería? ¿Cómo es la onda del otro? De Devolver. Okay. Hacen buenos juegos esos, man. Van a pasar un par de gotis, seguro. Seguramente van a... Hola, Miami. Montón, boludo, montón. Bueno, y ahora van a sacar el Monkey Island. ¿Persona 6? Ah, ¿viste Stanley Parable? Que salió Sí, un remaster salió, hace poco. Sí. En un momento el chabón nombra Persona 3. No lo podía creer. Estaba leyendo una review, o sea, en el juego, viste, el narrador lee una review de uno de los usuarios que dejó en Steam. Y dice, ese tipo dijo que este juego era mejor que todo el resto del mundo. Este juego es Call of Duty, este juego es Persona 3. Una cosa así, dice como,
Está bien, por lo menos usaron Persona 3, no el 5 de mierda o el 4. Sí, boludo, estamos hablando de juegos buenos, boludo. Claro. Our hotline is 100% anonymous. We can talk about anything you need to, and only what you Termina, want chao. to. Listo. The Bueno, Games and Online Harassment cerró Hotline la is an stream nomás. inclusive resource for Y la abrimos a anyone, no matter how las you un poquito antes de las 7, antes de If que you feel empiece that you el. need emotional support, you Vos can no hay Esa- nada, esa- boludo. by texting No, support ya está, terminaba pasando los créditos. No, yo and quiero our todo, qualified man, dame todo. responders will be there to listen to you, free of charge. Reach out, get help, Mejor así and me let's tomo make this un community café o a algo. better place to work Barra, and me play. releo. Yo también me voy a hacer un cappuccino y algo para merendar. Y así Ah, a sí, las a 7 las 7. Está así a bien. las 7 estamos pila a pila. Dale, en una horita volvemos entonces. Va, yo vuelvo por lo menos. Sí, yo Chao, también, yo Penny. también. Chao, Chao, Penny, chao, Penny. gente. No, luego volvemos. Bye. Ah, re que no lo corté. Bueno, pará, no lo corté. No, ¿dónde está? What? No, se bugueó. No lo puedo cortar. No. Ahí está.